Son Politicón, www.son-politicón.com.ar. Otra forma de mirar la política. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Nosotros también estamos cansados de escuchar siempre lo mismo. Por eso en La Rosca te contamos lo que los políticos no te dicen. Aquí comienza La Rosca, con la conducción de Facundo Oviedo. 3 de la tarde en punto. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires me la van a confirmar en este momento y es de 21 grados 2 gracias a la transmisión de la TV pública que está transmitiendo, valga la redundancia, el TC 2000. ¿Es Ari esto? No, TC. Turismo carretera. El turismo carretera solamente. Una vez más demuestro mis amplios conocimientos en automovilismo. Y estamos aquí en vivo una vez más en los estudios de Radio Libre AM890 para empezar con La Rosca y tratar de entender una vez más las complejidades, los misterios y los pantanos. Los laberintos. Los laberintos, de exactamente, de la política argentina. ¿Por dónde se sale el laberinto? Por arriba. ¿Por arriba? ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, ¿cómo se sale de un laberinto? Y buscar la salida. No, del laberinto se sale por arriba, ese es el dicho. Ah, mirá, no lo conocía. Ves para dónde está yendo. ¿Y cómo salimos por arriba de este problema que tenemos los argentinos? ¿Qué es? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Con un panorama electoral muy amplio. ¿Cuánta incertidumbre hay? Tenemos un nuevo candidato en la provincia de Buenos Aires, hemos visto esta semana, a Aníbal Fernández. Ya vamos a estar hablando, Fer, vos vas a estar contando. Sí. Aplauden acá ciertos sectores del programa de La Rosca. Sector peronista. Sí, exactamente. Así es. Vamos a estar hablando del Congreso del Partido Justicialista, ¿verdad? Así es. Exactamente. El Congreso del Partido Justicialista que tuvo lugar ayer en Parque Norte. Interesantísimo eso. Si hay un momento rosquero en la política argentina, son los congresos partidarios. Los congresos partidarios. Totalmente. Ya estuvimos hablando de la convención radical allá por marzo, abril, no me acuerdo cuándo fue. Y así que vamos a tratar al otro partido tradicional argentino, al otro partido, el histórico. El otro que tiene más de 50 años, son los únicos dos, creo. Junto con el... No, el Partido Socialista también, pero no tiene la incidencia o la periodicidad en el poder que han tenido los otros dos partidos. Y hay uno más, hay un partido más, espera. ¿El Partido Comunista? No, hay otro. Que no se puede entender la cantidad de afiliados que tiene. Me acuerdo que siempre son no me va a salir ahora. Vos mirás la lista de partidos por afiliados y está el Partido Justicialista de la UCR, por supuesto, y el tercero es como que tiene Frente Grande, una cosa así, que es un partido que no se presenta nunca a elecciones, pero tiene muchísimos afiliados. Claro, el Frente Grande forma parte del FREPASO. No sé si es ese o... Bueno, lo vamos a chequear ahora. La cuestión con estas dudas que tenemos y esta incertidumbre, estamos tratando de arrancar una nueva semana o terminarla, depende cómo uno observe este panorama, pero bueno, estamos en esta tardecita de sábado calurosa que nos engaña, aparte, porque pensábamos, para todos los que habían pensado que el invierno ya había llegado, no, fue solo un amague. Y así que estamos acá una vez más de manga corta. De remerita, de manga corta. Sí, yo me vine, con una campera muy abrigado, pensando que... Yo también, Sí, pensando que iba a hacer frío aquí en las inmediaciones de Radio Libre. Y en una semana acalorada, no solamente por las cuestiones políticas que siempre te dan que hablar, sino también por el deporte. Estamos en el medio de la semana de la ya verdad. Vamos a repasar el PRODE que hicimos nosotros. Sí. Y bueno, pero quiero adelantarme un poquitito a lo que va a hablar Fer. Uh-huh. ¿Vieron esto que habíamos hablado hace unas semanas atrás, que Cristina no iba a apoyar a ningún candidato explícitamente? Sí. Bueno, ¿no creen que lo que hizo de como marcar camino, y decir, a ver, muchachos, si cortamos un poquito, a ver si se ¿no dejan de creen? joder, muchachos. Esto es una pregunta que la vas a desarrollar después, pero ¿no crees que ya está definido quién es el candidato de Cristina? Yo no creo que todavía esté definido. Lo que sí creo es que no le conviene semejante fragmentación de... Para que no pase lo que le pasó acá en las PASO. Pluralidad de candidatos. Claro. Como le pasó en las PASO ahora. Que de hecho el propio, y eso lo vamos a estar comentando en la columna, hasta el propio Recalde salió a
hacer una observación sobre eso, diciendo que no lo benefició el Frente por la Victoria. Tengo que hacer una fe de rata sobre algo que dijimos y hemos criticado y cuestionado hace unas semanas en este mismo programa, y es sobre lo feo que le pegamos a las encuestadoras por lo que habían pifiado con las elecciones en las PASO. Sí. Y uno dice, no, ¿por qué esto en tal lugar del mundo no pasa? ¿Vieron cómo pifiaron las encuestadoras de Gran Bretaña? Sí, impresionante. ¿Lo viste, Mariano? En total el número fueron 11 las encuestadoras más importantes de Inglaterra que pifiaron muy feo a lo que fueron las elecciones fuerte. del Reino Unido. Comparado con al lado de lo que fue acá en Buenos Aires las últimas elecciones, la verdad no tiene precedente. Después lo vamos a desarrollar un poco más, pero lo que se pensaba era una situación donde el actual primer ministro de Inglaterra, Cameron, iba a estar en empate técnico con el Partido Laborista, que fue todo lo contrario. Cameron ganó, pero arrasando, y el laborismo sacó una elección muy triste, muy paupérrima. Muchísima tela para cortar, y quien no está tan contenta, creo yo, es nuestra especialista en cultura, porque ha terminado la Feria de Libros, ¿así? Se termina sí. el lunes. No terminó todavía. Mañana. Bueno, pero ya está, estamos viviendo la nostalgia de que termina la Feria del Libro y buscar nuevas actividades para hacer, que va a haber un montón, supongo. También alegría, ¿eh? También alegría. También Se alegría. cierra con es alegría. ardua, es ardua la Feria del Libro. Hay festejo cuando termina la Feria del Libro, se juntan así, tienen cánticos como olé, 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 algo, festejo, sí. Alguna canción inventada, se cantan descorchas un champán. El que no salta es de Paidós, cosas así, no se cantan entre sí las editoriales. Ha sucedido y quizás esto sí vuelva a suceder para porque... no frivolizar tanto, ¿no? Digo, es algo medio, es un poco snob la Feria del Libro, hay que reconocerlo. Súper snob. Súper snob. No quería tildarla agresivamente. No, es muy snob. Y no olvidemos, que es un dato que le voy a tirar la semana que viene por ahí o en un ratito. Que anticipo. Es que la Feria del Libro no tiene solamente libros. Este año fue como muy marcado su otro lado. Hay budas. Budas con una esvástica que no es la nazi, es un símbolo de la paz. Al revés. Del otro lado, sí. Te leen el aura. Larreta logró avanzar en eso que viste que Larreta siempre convoca a al Gigi Ravi Shankar, la ciudad del amor, la filosofía. Y aparte es pelado como Buda. Estamos con todo eso. Es una nueva moda que están implantando en la ciudad de Buenos Aires, que está un poco agitada, pero también al haber pasado un poco las elecciones estábamos todos un poco más tranquilos y nos tomamos la libertad de poder hablar de otros temas también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este día vamos a tratar de dedicárselo a un montón de temas que muchas veces cuando estamos entre elección y elección no podemos hacerlo. Vamos a hablar de muchísimas cosas de la mano del staff habitual de La Rosca, el señor Fernando Carrizo, que está co-conduciendo una vez más aquí en los estudios de Radio Libre M890. Va a estar hablando de la política nacional, ya lo anticipábamos, con el Congreso del Partido Justicialista. Ariel Rodríguez en Deportes, que tiene muchísimo para hablar, nos va a actualizar con la mayor información, la mejor y la mayor. ¿Es así, Ariel Rodríguez? Me dicen acá la producción. Sí, claro. Perfecto, buenísimo. Tiene testimonios exclusivos de lo que estuvo aconteciendo en los últimos superclásicos y del que está por venir muchísimo para hablar, y seguramente algo más de algún deporte por ahí. No todo es River Boca. 96%. 96%, en un 4% le dedicamos a esos deportes que quedan por fuera. Anticipábamos a la duquesa Antonella de Alba, que va a hablar de la cultura y las novedades del entretenimiento, ¿se puede decir así? Tenemos muchas novedades también en la agenda. Tenemos un día así muy movido. Cargadito, y por supuesto Mariano García Benito, ya lo anticipábamos, con las novedades de la política internacional y siempre su curiosidad característica que nos va a traer y nos va a obnubilar una vez más con sus conocimientos sobre... Que en el caso de hoy se juntan tanto la histórica como la internacional, porque estamos cumpliendo 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una marcha, la gran famosa marcha en Plaza de Moscú, donde se ve el ejército. Hoy una gran marcha de la victoria. Claro, marcha de la victoria. Entonces vamos a ver un poco de lo que sucedió hace 70 años exactamente hoy y lo que está sucediendo hoy en la Unión Soviética y en la Plaza de Moscú. En la operación técnica está el señor Federico González, que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Muy bien, feliz cumpleaños. Él mismo se va a autocantar el feliz cumpleaños con un botón. 25 años cumple, qué joven. Parece de 24, mira. Sí, la juventud una vez más al frente de los estudios de Radio Libre, y la señorita Rocío Sánchez una vez más acobachada en la pecera de producción y esperando a traernos las noticias más importantes de la semana, que van a arrancar de esta manera. Ruleta de noticias.
Nuevo paro de transportes. El sindicalismo está preparando un paro de 36 horas con una gran movilización en protesta por el impuesto a las ganancias y el techo a las paritarias y en reclamo de mejores condiciones laborales. De Narváez pronostica que habrá interna del masismo en la provincia. El diputado por el Frente Renovador y precandidato a gobernador bonaerense se mostró esta mañana confiado de que habrá una interna del espacio en la provincia, por lo que los postulantes quedarán ordenados en el mapa electoral por el ciudadano. Gran respaldo de empresarios a Ricardo Lorenzetti. Ante los reiterados ataques del gobierno contra Ricardo Lorenzetti y la Corte Suprema de Justicia, agrupaciones de empresarios y abogados dieron a conocer un documento en el que brindan un contundente respaldo al presidente del máximo tribunal y a sus pares, rechazando las expresiones hostiles lanzadas por el kirchnerismo y pidiendo respetar la dignidad de la justicia. La Universidad de San Martín a medio construir. Se acabó la fiebre del presupuesto fácil y así emerge el elefante blanco de la Universidad de San Martín, UNSAM. Pese a haber recibido más de 50 millones de pesos en los últimos 4 años, no podrá terminar parte de su campus universitario por falta de fondos. Cabe recordar que se trata de la misma casa de estudios que en 2013 aportó 18 millones para una telenovela de Andrea del Boca. No hay obreros, no hay máquinas, no se mueve un solo ladrillo. En 2011 Cristina Kirchner anunció la construcción del campus universitario UNSAM, que constaría de 5 edificios: el Instituto Antártico Argentino, el Centro de Virología Animal, el Complejo de Aulas, el Instituto de Nanosistemas y el Taller de Restauración de Obras de Arte. Todo quedó a medias. Muy bien, siendo las 3:11, te recordamos que estas son las vías de comunicación por las cuales podés hablar con todo el staff de La Rosca y decirles lo bien que hacen un programa de radio. Te puedes comunicar con nosotros al 46419033. También lo puedes hacer en nuestra fanpage La Rosca o en nuestro Twitter @laroscaam890. Si nos querés escuchar por internet, no dudes en visitar www.am890.com.ar. Exactamente. Hubo cadena nacional esta semana. Sí. Una vez más. Sí, hubo cadena nacional. Y bueno, y vamos a empezar retomando un poco lo que decía Ariel. Vamos a empezar hablando sobre lo que pasó a nivel fórmulas primero y después vamos a ir un poco a lo que fue el Congreso, a lo que fue el discurso de Cristina y después el subsiguiente Congreso del PJ. O sea, es que en base a lo que ocurrió en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, algunos sectores del Frente para la Victoria salieron a remarcar, como lo adelantábamos antes, a remarcar el error táctico que significó presentar tantos candidatos. No te olvides que lo charlábamos acá la vez pasada. El Frente para la Victoria presentó alrededor de 7 candidatos. Francamente, para el conteo... Sí, para jefe de gobierno estamos hablando, ¿no? Para jefe de gobierno fue, dispersó el voto y obviamente generó, esto es un dato anecdótico y que tiene que ver, es más accesorio, generó un problema para los conteos enorme, porque vos sabés que las primarias en general son problemáticas. Aquellos que estuvimos fiscalizando lo padecimos, ¿sí? No entendíamos, porque no era que había un candidato de jefe de gobierno, una lista de legisladores y una de comuneros. Era toda una cuestión de era una mistura, un rompecabezas. Igual, vos sabés que vale hacer esta aclaración, porque uno dice, bueno, ¿por qué todos los candidatos se presentaron con lista de legisladores unificada? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que son las PASO nacionales, esto está bueno para que el oyente lo sepa, una vez que pasan las primarias, se aplica el sistema DONT. Claro. Necesariamente. No es como en Nación, que gana la lista que se presentó con el candidato que se presentó. Sí, sí. No. O sea, gana la lista y se distribuyen los legisladores por sistema DONT, y esos legisladores que salgan beneficiados o que ingresen a los distintos puestos, del primero al último, son los que van a ir finalmente a la elección general. ¿Y en el caso del Frente para la Victoria se acomodó de esta forma la lista o quedaron igualmente por la cantidad de votos de Recalde? No, fueron con lista unificada. La mayoría del Frente para la Victoria llevó a tomada con todos sus legisladores. Perfecto. Lo que sí hubo listas que, por ejemplo, apoyan al Frente para la Victoria, pero desde otros frentes. Por ejemplo, el caso de Pablo Ferreira con Alba, que iba por afuera, o había listas que incluso como la de Lubertino, que no llevaba a comuneros. Mira. Creo, por lo menos, lo que yo vi es que no llevaba a comuneros. No sé si en otras comunas se presentó. Y esta complejidad se traslada también a nivel nacional, supongo. Esta complejidad se traslada a nivel nacional. De eso me parece que han aprendido. Mariano Recalde salió a expresarse en ese sentido. Dijo que, reconoció que se había dispersado el voto, y con lo que dicen los analistas políticos es que
con la intención de captar el voto radical discontento, presenta a su candidato, a su compañero de fórmula, que es Leandro Santoro. Vos sabés que a diferencia de, por ejemplo, las PASO nacionales también, el candidato al Ejecutivo lleva en la misma boleta, en las primarias lleva al vice. Acá no. Acá, ¿qué se hace? Para evitar fracturas posteriores, lo que se hace es, se elige al jefe o al titular del Ejecutivo, y al vice se lo elige una vez que pasaron las PASO. ¿Por eso qué? Creo está bueno por si... Eso está bueno para evitar fracturas. Y para las internas, ¿no? Porque te da por ejemplo, supongamos, Larreta podría haber puesto a Michetti, por ejemplo. Larreta, de hecho, lo puede hacer. O Lustó a Ocaña. Lo podría hacer si quisiera. Igual ya no lo hicieron, ya presentaron otro candidato, pero lo podían hacer. Pero lo podían hacer. Es atractivo, me imagino yo, para la interna de un partido. Imagínate, no sé, una interna entre, no sé, Scioli y otro candidato. O Randazzo, ponele, y digan, bueno, a ver, el que gana va de presidente y el que pierde de vice. Te soluciona bastante. Y eso solucionaría bastante, pero a nivel nacional no pasa eso, se elige la fórmula. Se preestablece esa fórmula. Vos ya lo ponés de antes, candidato a vicepresidente, como fue en el 2011. Claro, exacto. Bueno, vos dirás, bueno, algunos sectores peronistas estuvieron medio descontentos con el nombramiento de Santoro, porque obviamente los peronistas, algunos sectores peronistas son muy herméticos, no son tan permeables a candidatos que vengan de otros espacios. Un Santoro que aparte había sido muy crítico en el gobierno, ¿verdad? Un Santoro que había sido muy crítico, que él mismo después dijo que se arrepintió, que él dice que sufrió una evolución ideológica. Marcaba 3 momentos. Uno de esos momentos fue cuando los invitaron a la Casa Rosada, no recuerdo ahora bien en qué oportunidad. Después fue cuando viajaron a ver al Papa, y después fue con la ruptura del radicalismo, que a criterio de Santoro entregó las banderas a la derecha. Da para desconfiar un poco el hecho, decís, el tipo hasta el diciembre de 2013 era opositor, y de pronto se junta con Cristina, con Larroque, y ahora está con el oficialismo. Uno, con el nivel de cinismo que manejamos en la política argentina, uno piensa extraño, ¿qué pasó acá? Bueno, va a la Rosada y sale y es oficialista. ¿Cómo? Justamente lo que dijo es que sufre una evolución ideológica y que siempre militaron desde el campo popular los dos. Lo que sí que era un comentario nada más, que lo escuché decir al mismo Santoro, que en esta nebulosa de candidatos a jefe de gobierno y vice, él se presenta como el único radical. Es verdad. En todas las elecciones. Y otra cosa que hay que mencionar con respecto a la candidatura de Santoro: el Frente para la Victoria hace honor a su tradición transversalista. Digo, si vos ves, el primer vice de Cristina fue Cobos, que era un radical. Sí. Entonces, eso puede... A ver, al Frente para la Victoria hasta ahora le dio resultado. Y la verdad que la transversalidad, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, este es el caso de Catamarca, por ejemplo, que Lucía Corpachi era la vice de un radical. O el caso de, creo que Santiago del Estero también era un... Sí, que sigue siendo, el gobernador es un ex radical o un radical K. Sí. Exacto. Bien, y entonces, ¿cómo queda configurado el mapa del PJ por fuera de la General Paz? Bueno, ¿qué pasó? El otro día, como vos hacías referencia al principio, la presidenta de la Nación hizo referencia y dijo algunas frases, digamos, como para ordenar la tropa. ¿Por qué fue la cadena nacional? Porque ¿a qué viene esta pregunta? Fue con motivo de una inauguración de un hospital. Déjame desarrollar esto un poquito más. Siempre no estamos descubriendo América, si decimos que Cristina hace uso de la cadena nacional muchas veces para hablar de muchas cosas, aprovecha el lanzamiento o la inauguración de un, por ejemplo, un hospital o alguna obra pública, y aprovecha y manda un mensaje, pero para tal o cual sector, siempre cuando hay un tema, no sé, ley de medios, se aprovecha, y bueno, podemos hacer un juicio de valor sobre eso, pero no es el momento. Pero es la primera vez que la escucho hablarle hacia el propio partido. Bueno, la cadena nacional siempre fue como para dar mensaje a la gente en general, y ahora le habló directo a la tropa. Terrible, o sea, fue una puesta de patitos en fila para todos. Dijo, sería un buen ejemplo, puertas afuera y puertas adentro, porque parece ser que de presidente y gobernador nadie baja de ningún lado. Que vean el ejemplo de este hombre que por su provincia, por su amado Chaco, vuelve a un lugar de laburo, porque si hay un lugar de laburo, especialmente una intendencia. Esto lo hace en referencia a Capitanich, que fue gobernador, jefe de gabinete, y ahora baja a la intendencia de Resistencia. Se especulaba un poco con que fuera candidato a presidente en algún momento, ¿no? Se evalúa esa posibilidad. Se había tirado. ¿Te acuerdas? Era en la época, me acuerdo también que se barajaba la posibilidad de que Urtubey, hace muchos años, se barajaba la posibilidad de que Urtubey vaya como candidato a
a presidente. A mí me llama mucho, la atención eso, de cómo Cristina lo pone de ejemplo a Capitanich, como bueno, diciendo, miren lo que hay que hacer. Esta persona, cuando hubo que ponerla como jefe de gabinete, él dijo, sí, voy, largo todo, y después antes fue gobernador y ahora quiere ser intendente, como mostrando al resto lo que tienen que hacerlo, como a quién seguir, ¿no? Y sí, porque lo importante, lo que Cristina siempre remarca, es que lo importante es la perdurabilidad del proyecto nacional y popular. No es tanto el candidato. Por eso el eslogan, el candidato es el proyecto, es justamente va en ese sentido. Él dijo ella dice en un momento, a mis propios compañeros de la fuerza política, un baño de humildad, por favor, y una mirada más atenta, porque es legítimo, y esto pasa en todas las fuerzas políticas, no solamente en la nuestra. Aunque consideró legítimas esas aspiraciones, pidió no solo pensar que se está capacitado para esa función, pero que nunca olviden que además el resto de la sociedad tiene que considerar que está capacitado. ¿Vos crees, Fer, que la presidenta tiene un candidato que ella diga, este es el que me gustaría? Lo saben dos, yo creo que uno es una entidad y el otro es una persona. Los que lo saben uno es Dios y el otro lo sabe la presidenta de la nación. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Vos creés que sí? Yo creo que sí, por eso quiso poner un poquito de orden, digamos, como para no ponerse en contra después a 5 tipos. Entonces, si bajan a 2 o 3 candidatos, creo que es más fácil después, digamos, hacer acuerdo, que es lo que ella busca. Ahora, ¿no es a los que sucede con estos movimientos políticos que están en el gobierno mucho tiempo, que hay demasiado cacique? ¿No es el problema? Es ese, bueno, ¿no? Claro, todos tienen aspiraciones y todos tienen egos. Es así. Claro. Uno que replicó esto, lo que dijo la presidenta, pues obviamente Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete, dijo que, digamos, está bien, es normal que haya 3 o 4 candidatos, pero no cualquiera que se levante un domingo y que quiera ser candidato con la frase Aníbal Fernández. Que de paso les cuento una que dijo en tándem, que va en línea con la humorada. Le calificó el día que se lanzó como candidato a gobernador, dijo que Macri era un conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar. Esa capacidad maradoniana que tiene para declarar que tiene para explicar las cosas, sobre todo porque tiene una facilidad. Ahora, en el Congreso Nacional del PJ, ¿qué hicieron? Justamente. ¿Cuándo fue el Congreso? El Congreso Nacional del PJ tuvo lugar ayer, y lo que hicieron fue dar libertad para armar frentes electorales. Fundamentalmente es ese el punto central. ¿Qué significa esto? Que el Frente para la Victoria va a poder conformar frentes electorales con otras fuerzas políticas que no sean del Frente para la Victoria. ¿Sí? No es algo que no haya hecho antes, sino que, de hecho, el Nuevo Encuentro lo hizo en algún momento en la provincia de Buenos Aires. ¿Yo anduve distraído o este congreso tuvo mucha menos repercusión que el congreso del radicalismo de hace un par de meses? Sí, lo que pasa es que lo que ponía el radicalismo en juego era mucho mayor. El radicalismo ponía en juego, a mi criterio, es una opinión puramente personal, era virar hacia la derecha por completo o mantenerse la línea que se mantuvo siempre. Si vos me preguntás a mí, yo creo que un partido con la historia del radicalismo tendría que haber seguido en la misma línea y tratar de construir política desde su lugar, que no es un lugar desfavorable. Pero no rompía tanto el tablero lo que pudiera pasar ayer en el Congreso, por eso la menos repercusión. Por eso, sí, no pasaba nada, digamos. Lo que ocurría era simplemente que se habilitaba esto y se apoyaba los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, vos fijate la cantidad de candidatos que tiene la provincia. Si nosotros decíamos que la ciudad tiene muchos candidatos, bueno, les voy a leer los candidatos que tiene la provincia. Aníbal Fernández, que ya lo dijimos, Gabriel Mariotto, Julián Domínguez, Diego Bocio, Sergio Berni, Fernando Espinosa, Patricio Musi, Fernando Chino Navarro, y se habla de una posible candidatura de Martín Sabatella. Y Insaurralde. Insaurralde. Claro. Me estaba olvidando de Insaurralde, es verdad. Tenés 10 candidatos. Martín, sí. Todos 10 candidatos. ¿Sí? Claramente. No, perdón, y me falta uno más, Montoya. Santiago Montoya también, Montoya. 11 candidatos. ¿Me equivoco, Fer, si digo que Espinosa y Aníbal Fernández son los más fuertes? No, yo creo que Aníbal Fernández tiene serias chances de ser gobernador. Como también algunas encuestas indican, los sondeos, no tengo los números duros, pero algunos sondeos indican que Martín Sabatella estaría midiendo muy bien también, Diego Bocio también, pero el problema es que hay que fortalecer a uno, porque si no se te dispersa. ¿Qué es medir bien? ¿Cuánto es medir bien? Por arriba del 10, por arriba del 15, el 20. Es una provincia que en general se gana con el 50 y pico, ¿no? Una provincia que tradicionalmente ha sido peronista y el Frente para la Victoria la ha ganado la mayoría de las veces. Ahora, una pregunta que hago también. Así como Cristina no dice abiertamente quién es su sucesor,
Scioli tampoco tiene ningún favorito a sucederlo a la provincia. No ha dicho, no ha hecho ningún Él juego. No se expresó por nadie. Tampoco. Lo que sí tiene Scioli es, por ejemplo, apoyos de algunos gobernadores. Gioja contundentemente apoyó a la candidatura de Daniel Scioli hace unos días. Eso a nivel nacional, claro. Pero a nivel provincial. Ya se sabe cómo hacer esto. Por ejemplo, Aníbal Fernández va a ir como candidato a gobernador en la misma lista que, no sé, Randazzo y Montoya con Scioli. Es una muy buena pregunta. Todavía 11 candidatos y no tienen 11 candidatos a presidente. No, o sea, tienen acá presidentes son menos. Lo que pasa es que justamente el mensaje de Cristina iba para la provincia y para nivel nacional. Porque justamente no pueden presentarse todos. Hay que fiscalizar eso después. Hay que fiscalizar los votos, obviamente. Sí. Pero, digamos, si bien legalmente se pueden presentar todos los que quieran, estratégicamente es algo que no conviene, porque disipás mucho el voto. Vos al presidente tenés, si mal no recuerdo, seguís teniendo a Tayana, lo tenés a Scioli, lo tenés a Randazzo, lo tenés a Urribarri, lo tenías a Aníbal Fernández, pero ahora no lo tenés más. A Rossi. Sí. O sea, me parece que tendría que jugar seguramente se va a ir dispersando. Se va a ir, digamos, diluyendo, algunas candidaturas van a ir pasando a otro plano, pero bueno, ¿cómo le decís al Chino Navarro o a Tayana, que son los líderes del movimiento Evita, que se bajen? Claro. Se van a tener que bajar, pero posiblemente, no sé cómo estarán midiendo, pero movilizan mucha gente. Se nos irá aclarando un poco el panorama, como dice el filósofo Ricardo Arjona. Con el correr de la semana supongo vamos a tener un poco más claro. El día de mi cumpleaños, mirá este dato, irrelevante completamente para la política argentina, ¿no? El día de mi cumpleaños que creo cae, no cae sábado, pero se presentan las listas a presidente, el 10 de junio. Una cosa chiquita para ustedes que me cargaban el otro día, la remera que tengo puesta es la remera del San Pauli, del equipo de mirá fútbol. Cómo se quedó con la sangre. Se declaró antifascista públicamente. Nada más. La revancha se toma Fernando Carrizo tras nuestras bromas del sábado anterior. Nos vamos a escuchar un poco de música y en un ratito nomás viene Mariano García Benito. Sí, Ari. Te presento el tema. Sí, a ver. El tema es de un grupo que se llama Balrock, ¿sí? Es un grupo para los que les gusta, por ejemplo, Almafuerte, ¿sí? Almafuerte, es una onda metalera. Claro, es una banda que se formó en el año 2000, ¿sí? El que la formó es Omar Buba Fernández. Creo que a nuestro operador Murdoch le va a gustar mucho Balrock. Sí. Así que bueno, y ahora en 2013 se volvió a juntar Omar Fernández, volvió a rearmar Balrock junto a Lautaro Medina en guitarras y coros. Quiero mandarle un saludo a toda la familia Medina porque realmente Lauti es un músico genial, bárbaro. Tiene otras bandas como Lunática, que fue que yo la pude ver la que semana pasada, suena bárbaro. Así que bueno, vamos a escuchar este tema de Balrock. Y bueno, se los recomiendo para los que le gusta la música metalera. Creo que vos, Fer, igual sos medio... Algo me gusta. De la mano de DJ Rodríguez suena Balrock en La Rosca por Radio Libre AM890. El tema se llama Nido de Serpientes.
Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Querés apostar o querés ganar? Jugá con Revista Los Favoritos. Pedila en la agencia de tu barrio. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. Es la hora 15:31 minutos. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Granja Abelix sin duda tiene los mejores productos de granja, ubicado en Agüero 1657 entre Santa Fe y Arenales y la otra sucursal en Gallo 1641 entre Santa Fe y Güemes. Con la compra mínima de 100 pesos podés pedir envíos a domicilio llamando al 4823-4403. Si estás buscando alquilar un departamento en Pilar, nosotros te lo facilitamos. SD Bienes Raíces te brinda la mejor oportunidad para conseguir tu próxima vivienda. Comunícate con nosotros al 156-991-7716 o por Nextel al 623-602. No necesitas ni depósito ni garantía. SD Bienes Raíces tiene la solución. Hay un solo lugar donde encontrás todo lo que necesitas para tu fiesta: disfraces, repostería, carnaval carioca, acontecimientos y fechas especiales. Brujas El Cotillón en la calle Ituzaingó 893 en Pilar. Comunicate al 0230-4427-835 o en facebook.com/Brujas El Cotillón. ¿Te juntás con amigos o no tenés ganas de cocinar? Disfruta de la mejor calidad y al mejor precio en Pizza More. Pizzas, empanadas, sándwiches y tartas. Encontranos en Ramos Mejía, llamando al 4464-1413 o en Morón al 4489-0909. Pizza More, déjate conquistar por el sabor. Autoservicio mayorista N1 Express, en librerías, bazar, regalería y juguetería, las mejores marcas, distribuidores directos, donde queda en Sarmiento 2851 o llamando al 4861-8006. Microbusa, turismo nacional e internacional, viajes de corta y larga distancia, servicio empresario, buses 0 kilómetros desde 45 a 62 asientos. Reservas al 4485-8588 o por vía email microbusa@microbusa.com.ar. ...20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Son las 3:33. Así, redondo. 3:33 horas en todo el país. Momento de anunciar a mi querido amigo y colaborador. Y te quedaste con ganas de decir algo, así que te voy a dejar. Sí. Tengo que repetir el número para las señoras mayores que me dicen que no llegan a anotar el número de teléfono. Decilo despacio, entonces, así 4-6-4-1-9-0-3-3. Por favor, porque hay muchos oyentes que nos quieren llamar. Me parece muy bien. Lo digo muy rápido. Ahora sí, momento de hablar con mi querido amigo, el señor Mariano García Benito. Tan linda la intro y interrumpieron en la mitad. El curioso Mariano García Benito, que siempre tiene algo impactante para nosotros. Hay que mantener. Para elegir vos de qué querés hablar sábado tras sábado, porque... No, más o menos voy tomando una idea de los eventos que van sucediendo de un sábado a otro. Y después agarras otra cosa. No, la idea es tratar de ver de dónde viene ese evento y empezar a hacer un análisis de cómo arrancamos y cómo llegamos a este momento. Te doy el ejemplo justamente que vamos a hablar hoy, si te parece. Que hoy, como dije antes, estamos cumpliendo 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. De la caída, hoy 9 de mayo. Hoy 9 de mayo. Ah, mira. De la caída de la Alemania nazi. Esto... ¿Qué tiene que ver con hoy? Hoy mismo, estos 70 años, se conmemoran en la Plaza Roja de Moscú, en lo que se considera ya el desfile más grande hasta ahora, en este momento festejando estos 70 años. Estos desfiles se vienen haciendo hace bastante tiempo en la Unión Soviética y en los países que pertenecían a la Unión Soviética,
Pero ¿qué tienen de común, de distinto, este desfile al de otros años? Que recordemos que en el medio hay una guerra civil en Ucrania que básicamente dividió a Europa en dos, como en la época de la Guerra Fría. Ahora, en este momento, ¿podemos hablar que hay una guerra civil? Está terminando, hubo un cese al fuego, pero en realidad todavía no hay un fin de las hostilidades ya firmado y ya no hay una capitulación. No, para nada. Claro. Qué increíble, ¿no? Porque nosotros mientras nos distraemos hablando de la candidatura de Aníbal, de cualquier acontecimiento, queda muy chiquitito al lado de un país que está en guerra civil. Sí, ¿no? así. Sí. Y como que que hay muchos que están en guerra civil. civil. Lo tomamos como una frivolidad. Y teniendo en cuenta lo que iba a decir justamente, que en este desfile no se presentó ningún mandatario de Europa Occidental, por ejemplo, central. No está nadie de Alemania, ni de Inglaterra, ni de España. No, o sea, no hay. Todo un mensaje. Todo un mensaje que otros años han estado. ¿Quiénes sí fueron? Ese es el otro dato muy interesante. ¿Quién está? Y por primera vez, muchas veces, creo que sí, por primera vez en el caso de China, por ejemplo, Xi Jinping está al lado de Putin en el desfile, y también al lado de Putin está el presidente de la India, que siempre me olvido el nombre, pero quiero... Pranab Mukherjee, presidente de la India. Los dos están en el desfile, estuvieron en el desfile y presentaron tropas que marcharon junto al ejército de la Unión Soviética en el desfile. Nueva OTAN. O Pacto de Varsovia, oriental, entre comillas. Pero es un mensaje muy claro de, frente a la agresión occidental, cómo se alinean personajes que... Y era lo que quería hacer, era compararlo con hace 70 años. Que la Unión Soviética, al terminar la guerra, queda sola como superpotencia contra Estados Unidos. Y hoy en este mundo, que después de un tiempo de haber sido, entre comillas, unipolar, está contando con China y la India como potencias emergentes que están apoyando a Rusia, que antes no estaban, en la Guerra Fría. Sí, eso te iba a decir, ¿no asoma con un poco ver a China, a Rusia, supongo, que Irán, Venezuela... Bueno, Maduro estuvo en el desfile Cuba, también, estuvo Raúl Castro. Claro, ¿no asoma como un poco el fantasma de la época previa a la caída del muro de Berlín? Sí y no. ¿En qué sentido? En que en este caso la Unión Soviética no es el líder, el motor de la oposición, es China. Y además tampoco está el componente ideológico tan presente como Obviamente. estaba presente antes de la caída del muro de Berlín. Sí, el término ideológico, y era un poco también lo que iba a comentar. Volvamos un poco al tema del 9 de mayo de 1945, que se firma el armisticio con los generales de la Alemania nazi, donde se termina la guerra, se declara el fin, y si ya se perfilaba esto, es físicamente, literalmente, el puntapié de la Guerra Fría. Cuando termina la Alemania nazi, los aliados se encuentran con que, bueno, el enemigo que nos unía no está más, ¿y ahora qué hacemos? Ese es el problema. Nos repartimos el botín. Y también tener en cuenta lo siguiente, la opinión mundial en ese momento era, después de la guerra mundial que afectó a todo el planeta, básicamente, ninguno, planeta directo o indirectamente salió impune de la guerra. No, por supuesto. ¿Cuál era lo que sentía la gente? La necesidad era determinar que haya paz y que haya reconstrucción y desarrollo y que toda la gente pudiera volver a tener una vida. El tema del desempleo, por el tema de la cantidad de infraestructura destruida, de la pobreza, del hambre. Y no estamos hablando de los países de África, estamos hablando de Londres destruida, Berlín destruida, o sea, gente con hambre. Y lo que se buscaba era tratar de volver a reconstruir. Y doy un ejemplo, porque la mayoría de los países, sobre todo el occidental, contaron durante la ocupación nazi con los comunistas, que eran los que llevaban la resistencia. Entonces termina la guerra y los partidos comunistas de todos los países occidentales eran los favoritos de la gente, casi. Y doy el ejemplo. Dice, tanto Francia como Italia y Grecia estuvieron a punto de tener revoluciones comunistas en esta época, en las elecciones. Estuvieron muy cerca, sí. Que es el momento donde la Unión Soviética nunca tuvo tanta popularidad. Claro. ¿Por qué? Porque quedó muy demostrado cómo ellos fueron los que llevaron el cuerpo, le pusieron el pecho a la muerte, a la Alemania nazi. Normalmente la perspectiva que tenemos nosotros por ahí de parte del cine o la visión que tenemos de este lado del mundo es como que la guerra la gana Estados Unidos. Sí. Pero a la luz de lo que estás contando vos ahora, este desfile se hace en Rusia. Sí. O sea, el verdadero vencedor de la Alemania nazi. Te doy un ejemplo que busqué, un dato nada más. Estados Unidos perdió en nivel soldados 400.000 soldados durante la campaña. Inglaterra más o menos lo mismo. La Unión Soviética perdió entre 9 y 14 millones de soldados. O sea, no estoy hablando de civiles, estoy hablando solamente de ejército. Claro. Sí, decime. ¿Puede ser que eso tenga que ver con el desarrollo armamentístico que tenía la Unión Soviética al momento de entrar en la guerra? O sea, que era muy
estaba medio atrasado, digamos que logró alcanzar, digamos, un desarrollo en muy poco tiempo, pero que al principio era muy... Corría muy de atrás, decimos. Corría por muy eso atrás. tenía que De suplir hecho, con gente lo que no podía con armas. Suplía con gente lo que no tenía con pertrechos. Esto hasta cierto punto, porque hay que tener en cuenta que toda la operativa, lo que se llamó el programa del Lend-Lease, que era Estados Unidos, le prestaba todo el material bélico. La Unión Soviética pudo rearmarse y llegó a tener bastante más material que Alemania. Alemania hasta el final de la guerra siguió contando con caballos para mover los ejércitos. O sea que primero eran las tácticas, digamos, eran las estrategias de guerra, porque digo... No, primero que nada, ten en cuenta que la Unión Soviética creo de ser la única, salvo Polonia, capaz al empezar, que es atacada casi literalmente por la espalda porque había un tratado de no agresión. Claro, y Alemania nazi buscaba erradicar al ruso del suelo. O sea, estamos hablando de una guerra directamente de genocidio total, lo cual hizo que todas las zonas más pobladas de la Unión Soviética queden arrasadas, tanto en civiles como en soldados. Eso fue la gran pérdida de los primeros años, hasta que se pudo estabilizar el campo de batalla y volvió el contraataque. Pero todo eso costó vidas a niveles inimaginables. Ya en ese momento el comandante absoluto de la Unión Soviética era Stalin. Sí, ya venía. Dominaba completamente el... Sí. Y hoy, pero es justamente... ¿cuál es la visión que pues está celebrando este día, que supongo tiene mucho que ver con la figura de Stalin? Sí. Pero ¿cuál es la visión en Rusia sobre... Dentro de Rusia, y sobre todo desde que llega Stalin, desde que llega Putin, que ha fallido, es tomar a Stalin con un montón de cosas malas, pero recordar también las buenas. Igual es una crítica que se hace mucho, sobre todo al sistema educativo en Rusia, que está como cambiando la idea y poniendo esto de Stalin como la persona que hizo lo que tenía que hacer para la supervivencia de la Unión Soviética. Lo cual es una posición medio incómoda. Y también es muy marcado con este tema del desfile que decía antes, entre los 90, que fue la época neoliberal de la Unión de Rusia. No se buscaba hacer desfiles, se prohibían. No se prohibían, pero no se hicieron manifestaciones grandes. Justamente el tema no era recordar cómo le ganamos a Alemania, porque ahora Alemania es un socio. Claro, sí. Entonces, mantener las cosas más tranquilas hasta el ascenso de Putin, donde vuelve a traer la tradición del desfile y el ejército y los misiles y los tanques y esa demostración de fuerza que siempre fue en la época de la Unión Soviética. ¿Y Estados Unidos no celebra un día como hoy? Hay celebraciones, y cual también es un pequeño detalle de rosca histórica, porque también cae en el 8 de mayo en algunos casos, porque 9 cayó en la hora de la Unión Soviética. Claro. 8 en la hora que usaban los otros. Claro. Entonces hay ceremonias en Polonia, que fue donde comenzó la guerra, literalmente. Manifestaciones también en Inglaterra, en Estados Unidos, pero son conmemoraciones. Sí, más tranqui que esta demostración de poder. Que en realidad lo que hace es demostrar patriotismo. Para ellos no es la Segunda Guerra Mundial, es la Gran Guerra Patriótica. Claro. Acá es nosotros como país lo que hicimos, ¿no? Como que tomar orgullo de lo que logramos. Y es muy bueno el comentario que hizo Putin en el discurso del desfile diciendo, con ayuda de Estados Unidos y Inglaterra. Como que con ayuda. Fuimos nosotros. Sí. Y nos dieron una mano. Y muchas gracias. Pero nosotros le ganamos a los alemanes. Claro. Es muy claro en eso. No, estaba pensando en el lugar que le dan, pensando en esa mística que tiene el haberle ganado el triunfo sobre los alemanes, y el lugar que le dan a los veteranos de guerra. Yo los veía hoy, veía fotos del desfile, y los veteranos de guerra, los que están vivos, los que aún viven, estaban en palcos de honores, con todas las condecoraciones, con el uniforme militar de la Unión Soviética. O sea, no es que usan el uniforme militar actual de la Federación Rusa. Sí. Utilizan el uniforme de la Unión Soviética. O sea, la imagen del ruso de hoy no es tan negativa sobre la Unión Soviética y sobre... No, el simbolismo que tiene. De hecho, Lenin es un prócer, sigue siendo un prócer. Y volviendo al tema de cómo lo ve la gente, ¿no? Que estábamos hablando antes. En el momento donde termina la guerra, como decía, todos los países de Europa veían a la Unión Soviética como un ejemplo a seguir para la gente. Porque lo que la gente necesitaba y pedía era el estado de bienestar, que se armara, que necesitaban reconstrucción, trabajo, jubilaciones, era lo que buscaba, sobre todo Europa, que estaba devastada, y veían en la Unión Soviética el ejemplo que ya tenía esas cosas, esos alcances que había tenido en la revolución. Y doy un ejemplo. El 9 como hoy mismo 9 de mayo, se termina la guerra. 2 meses después hay elecciones en Inglaterra después de casi 10 años y Churchill pierde tranquilamente. Porque la gente sabía
Para la guerra, muchas gracias, pero ahora para la paz no necesitamos un conservador imperialista. Necesitamos intervención del Estado, necesitamos salud pública, transportes, necesitamos educación pública. Entonces, al momento, y creo que fue uno de los únicos que pierde rarísimo la postura después de ganar una guerra mundial en que 2 pierdas en las meses. elecciones. Claro. Sí. Ahora, qué distinto es, sobre todo teniendo en cuenta que hubo 2 eventos muy importantes hasta el día de hoy, que son la caída de la Unión Soviética y los 70 en el liberalismo, que en Inglaterra la gente que pedía estado de bienestar a 70 años hoy votó por la austeridad, claro. por la austeridad, por salir del déficit con reducir el gasto. Porque, ¿qué pasa? Al caer la Unión Soviética como ejemplo, ya no es necesario el estado de bienestar, un estado de la gente ya no necesita eso, o las élites, para manejarse. Claro. Qué distinto que hace 70 años, donde realmente era el futuro, sí. el comunismo en ese momento. Hasta acá no llegamos, fue un mensaje un poco del... que ya vamos a estar hablando un poco más en detalle, ¿no? De lo que pasó en el Reino Unido. Una cosa que quería agregar, que estaba pensando, lo que vos decís de Churchill, es interesantísimo, porque Churchill en realidad, cuando es primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad se redimió por los errores que había cometido en la primera, porque se le atribuía a él una derrota, no me acuerdo el nombre de la batalla. La península de Galípoli en Turquía fue un intento de invasión que salió muy mal, programado por Churchill. Eso lo hizo, políticamente lo durmió 20 años más o menos, hasta la Segunda Guerra. Y después volvió. Qué memorioso que son los ingleses igual, ¿eh? Sí, que, sí. O sea, no te perdonan una. Sí. Y básicamente tener en cuenta eso de lo que fue el cambio. Quería preguntarte esto. Sí, mencionabas entonces China, Rusia. Decís que a la cabeza de esto está un poco, o sea, a la cabeza de este polo, por llamarlo de alguna manera, está China. Sí. Es muy descabellado pensar en la idea de un conflicto, no sé si bélico, pero un conflicto fuerte de algún estilo entre dos polos nuevamente. En pensar en una China, Rusia, India agrupados en un polo del mundo, Corea del Norte, Venezuela, no sé, Irán. En ningún momento va a ser una guerra abierta, porque no es buena para los negocios. Claro. O sea, China es comunista en su política, no en su economía. Claro. Es más capitalista que Estados Unidos. Entonces, China hace poco lo dejó hacer, pero siguió comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, de la deuda. O sea, la globalización no permite un conflicto abierto de intereses. Entonces, si hay un conflicto va a ser por lugares pequeños como hoy, por ejemplo, que estamos hablando de Yemen o Ucrania. Sí. Son además, de baja tensión. Naciones, perdón Mariano, pero además pensá que estamos hablando de naciones que han tenido un estatus a nivel mundial impresionante. China ha tenido un estatus imperial, la Unión Soviética se ha extendido más allá de sus propias fronteras y ha generado una unión de repúblicas socialistas soviéticas o sea, son países que además tienen historia y trayectoria y que deben tener apetitos de grandeza, digamos, también, ¿no? De recuperar su puesto. De recuperar su puesto. La historia les ha tenido un lugar reservadísimo en lo más alto. Digo. Me quedo tranquilo entonces de que el mundo no va a estallar, por lo menos en el futuro inmediato. Por lo menos no. Gracias por transmitirme esta tranquilidad, Mariano García Benito. Por favor. Te levantás tarde, comes a cualquier hora y encima tenés que estudiar o limpiar. ¿Tus sábados son así? Tómate un break, quédate con La Rosca hasta las 17 horas y olvídate del resto. y 48 en el territorio nacional y momento de presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos muy contentos de anunciar que está aquí con nosotros un escritor con todas las letras, ¿sí? Valga la redundancia, un escritor con todas las letras, el señor Gabriel Castañino, autor de La Era, Eterna Rabia de los Antípodas, que estuvo presentando en los últimos días su libro en la Feria del Libro y ha tenido el enorme gesto de venir aquí a los estudios de Radio Libre para presentar su libro aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio. Evidentemente es un programa muy bueno el que hace, me quedé escuchando y muy interesado en lo que estaban debatiendo recién. Y quiero agradecerle personalmente a Rocío Sánchez, la productora del programa, que bueno, una gran amiga y muy bien. Los saludos para Rocío Sánchez. Contanos un poco, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué edad tenés vos? Porque tengo cara muy joven y no solemos cruzarnos en la vida escritores tan jóvenes, me parece. Bueno, 25 años tengo. Me recibí hace 1 año y medio, momento en el que empiezo a escribir con libertad, digamos, porque escribía a los 17,
unos breves cuentos que nunca publiqué, y una vez que termino la carrera retomo este interés por sentarme y escribir una historia. ¿Te recibiste estudiaste letras? No, ciencia política. Ciencia política, sí. Bueno. Bien. Te vas a sentir a gusto. Es el gremio, claro. La mayoría de la mesa está por los mismos ámbitos. 25 años y escribí un libro. Chicos, pongámonos las pilas un poco, ¿no? Estamos un poco atrasados acá en la carrera profesional con el señor Gabriel. Pero y un poco la ciencia política se metió en el guión del libro, digamos. No está explícitamente, pero desde ya que yo creo que lo que más me ha gustado en lo que es literatura, yo hace un rato que charlaba con ustedes me preguntaban si esto tiene que ver con la literatura fantástica. Yo en realidad no soy un gran lector de literatura fantástica, pero sí me ha encantado la literatura de los autores clásicos de la teoría política, en los cuales vamos a encontrar mucho de estas cosas del idealismo o de por ejemplo, cosas desde Weber, de decir, bueno, quién es el personaje que manda, con qué forma lo hace, cuáles sus ideas detrás de cómo organizar a su reino. Es decir, hay mucho de teoría política implícita y de por ejemplo, si diríamos, no sé, la República de Platón, bueno, ¿cómo sería una república? ¿Cómo sería un reino? Eso se va a encontrar, si son politólogos, le van a encontrar esa parte que obviamente no es el fin del libro, pero se ve en las páginas. Primero que nada, el nombre del libro que estamos presentando, ¿me podías decir cómo es el nombre del libro? Bueno, se titula La Era, que son las letras abreviaturas de la eterna rabia de los antípodas. De los antípodas. Sí, claro. Sí. ¿De qué se trata? Más o menos. Bueno, así como una sinopsis. Sintéticamente sería una trilogía, o sea, de la cual solamente presenté la primera parte, de una ficción, digamos, épica, en el sentido de que es un mundo medieval, no es el nuestro, pero sería un mundo clásico, antiguo, que está principalmente dividido en dos reinos. Tenemos el reino del sur, o herrero, y el reino del norte, o mercader. Y estos dos reinos van a, claro, como verán, ya la política ya salta rapidísimo en el libro. Sí. Lo podemos comparar, o sea, esto yo no lo quiero decir mucho porque está en la persona que agarre, después lo lee, ¿no? Yo no quiero dar interpretaciones mías a lo que yo escribí porque... Bueno, pero date el lujo, sos el que lo escribiste vos. No una interpretación como podemos encontrar, obviamente, esta división del norte y del sur, no sé, en América Latina, en Europa y lo que sería el sur, África, bueno, lo vamos a dejar a la voz del criterio del lector. Claro, sí. Y bueno, en este mundo que es ficticio, que obviamente lo interesante es no tener que decir exactamente lo que uno quiere, sino que lo va a leer. O sea, entonces acá tenemos estos dos reinos que lo que hacen es afrontar la llegada de un tercero, que son unos invasores. Bueno, los invasores es la parte más ficticia porque es una especie de civilización distinta, con una inteligencia abismal. O sea, acá va a quedar en cada uno ver si le atrae esto y es lo más distinto a lo que sería, bueno, la realidad nuestra, ¿no? Claro. No, estaba pensando en un montón de juegos de estrategia. Un montón. Estaba pensando, por ejemplo, acá Menéndez, que es un adicto fanático de la Europa Universalis, no sé si adicto, pero un fanático. Y yo, que en algún momento fui fanático del Warcraft y pensaba en los invasores, las naciones. Bueno, te digo, ¿hay algo de eso? Con toda alegría, en realidad, la primera idea de donde surge la era es de la idea de crear un videojuego. Entonces, como no sé programación, no sé diseño de videojuegos, no sé absolutamente nada, se terminó adaptando una novela. Es decir, empezó de muy chico una idea de un videojuego y terminó convirtiéndose en esto. ¿De muy chico me decís cuánto? Y cuando jugaba muchos juegos, no sé, Age of Empires y ya quería crear un videojuego. Entonces de ahí... O sea, me estás hablando de la idea del libro, viene a un germen hace mucho tiempo, digamos. Digamos la idea en sí de lo que sería la estructura, es decir, las cosas más allá del contenido. O sea, como del mundo dividido en distintos reinos en los que uno puede participar, en lo que uno es el protagonista, porque una cosa es un libro que uno es un lector y otra es un juego que uno es un protagonista. Entonces como protagonista vas tomando más en un juego, vas tomando otra participación. Claro. ¿Por qué los herreros? ¿Por qué el nombre? Bueno, la verdad en el momento en que ahora ya no recuerdo el momento en que lo armé, pero creo que tiene que ver con un poco con cómo se va armando la historia. Tiene mucho que ver con el Warcraft, ya que lo mencionás. Claro. Porque de hecho esto en la Feria del Libro ni lo mencioné, pero bueno, ya que estamos acá me lo pregunto. No, pero es muy interesante la conexión que haces, digamos, con
vos lo arrancaste pensando desde el lugar de un videojuego y lo llevaste a la teoría política, y bueno, sí, tiene muchos elementos de eso. Claro, y sobre todo porque yo más de chico, ahora ya no tanto, pero más chico era fanático también de estos juegos, de estas cuestiones, ¿no? De buscar entretenimiento en sus mejores, o la forma que a uno le resulta más. Sí. Y bueno, en sí los herreros es una los del norte son mercaderes y los herreros, es como muy... En sí, si uno compara con un juego de rol, vas a encontrar que un reino, el de los herreros, por ejemplo, va a ser todo lo que está, no sé, vinculado a lo que sería, no sé, el crafting. Esto de armar sus propias... Uno en un juego siempre tiene esta cuestión de armar el propio inventario, de armar sus propias armas. Más artesano, digamos. Claro, exactamente. Y el otro lado del mercader, aparte del que junta oro, el que junta, ¿no? El que vende, el que está todo el tiempo comprando y... Entonces, esto obviamente lo asocio a que al mercader, esto se puede debatir, obviamente es decisión de cuando lo escribí, pero bueno, entonces el mercader va a tener el atributo principal de un personaje de rol, que es la fuerza. Claro. Entonces va a ser como eso, cuando uno juega y elige su personaje, como digamos, no sé, en el Diablo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esos juegos de rol que vos elegías un personaje, era uno de fuerza, uno de inteligencia y uno de agilidad. Claro. Y bueno, esto es más o menos lo mismo trasladado a unos reinos, porque vos tenés que los mercaderes van a ser principalmente sujetos de fuerza y afanados por el oro. Claro. Esto en términos muy, muy sintetizados. Tengo una pregunta, Gabriel. Vos al principio de la entrevista mencionabas, dijiste, ahora escribo con más libertad. ¿A qué te referís con escribir con más libertad, a diferencia de lo que hacías a los 17 años, por ahí? No, quizás fue demasiado rápido como lo dije. Es decir, a 17 años tenía más tiempo libre. Ajá. En términos de decir, bueno, ahora después en la carrera en sí, por ahí uno tiene más... lee muchas cosas por gusto y otras cosas por obligación, porque tienes que rendir examen y aprobar, no te queda otra. Totalmente, sí. Entonces, en ese tiempo de obligaciones, también queda por ahí menos tiempo, o a mí personalmente me queda menos tiempo para sentarme y hacer algo que me gustase al 100%. Decías hace un ratito que el género que casi como que te salió de casualidad, esta literatura más medieval, más fantástica, que no es tu favorita, pero sentís que te influenció, por ejemplo, de alguna manera. No sé, mencionabas hace un rato El Señor de los Anillos, creo que fuera de aire lo dijo, no me acuerdo ahora. Claro, sí. Pero se me ocurre rápido Game of Thrones, ponerle la serie esta que está tan en moda. Sí. ¿Sentís que por ahí vino la mano de por qué se te dio escribir esto? ¿Lo tomaste por ese lado o es una pura casualidad? No, yo creo que son... O sea, de gustarme de más que nada de ver las películas, las grandes batallas. Uh-huh. Soy como dijiste recién, como vos también, un amante de la estrategia, de los juegos de estrategia, de las guerras. Uh-huh. O sea, que va a haber muchas batallas, va a haber muchos enfrentamientos y muchas decisiones en el sentido de alianzas territoriales y políticas. Es decir, por esto creo que hay una cuestión interesante en el libro, que es un poco la estructura más allá, para no hablar en sí de lo que es, para que lo puedan ver ustedes mismos cuando lo lean. Es que no hay una sola historia en la era, sino que va a haber algunas perspectivas que se van cruzando en cuanto a los hechos que van ocurriendo. Es decir, a la llegada de los invasores vamos a tener la perspectiva del norte y la perspectiva del sur. Entonces yo no te voy a decir de entrada, esta está bien. Claro. O sea, miralo no y... está narrado de un solo personaje, digamos. Claro, la historia se va a estar anclada, por un lado, en el sur, de un personaje que es un sobreviviente a todos estos hechos. Es decir, él ya pasó por esta etapa. ¿Cómo se llama el personaje principal? No lo puedo decir porque es una gran intriga. Bien. Muy bien. Y esta es la primera parte. Las otras, o sea, ¿cómo sigue? Bueno, justamente este personaje que viene del sur... Él, en su presente, ya estaría en lo que es el tiempo del segundo libro. Entonces, él en el primer libro va a narrar un poco lo que sus, vamos a decir, los correligionarios o sus hermanos del reino han ido viviendo. Porque él no es partícipe, sino que es como una especie de persona que se encargó de ir armando y averiguando lo que el otro le fueron contando. Es un futuro presente. Al revés, son los eventos del pasado. Es un pasado contados desde el que presente. llevan al segundo libro, calculo que es el presente. Claro, es como... Exacto, él va contando cómo se fue gestando todo lo que pasó hasta llegar a su presente. Pero de manera simultánea que se va interlazando con los personajes del norte, que ellos van viviendo su presente. O sea, en el momento en que está ocurriendo la acción. Es decir, que ellos no saben lo que va a pasar, no saben quiénes son estos invasores, no saben si van a sobrevivir, no tienen ni idea de lo que está por ahí. Tienen hasta otra perspectiva distinta a la del sur, porque obviamente están enfrentados en grandes ocasiones. Pero te voy a decir eso, el tema de la perspectiva de cada uno es muy importante, ¿no? Por lo que estás contando, de la perspectiva de una persona de un reino, la perspectiva de otro reino, de cómo ven los eventos. ¿Puede ser? Claro, porque hay una cuestión... que en sí a mí me resultó entretenida a la hora de escribirlo,
que era, yo voy contando esta historia. Bueno, pero no cierra esta historia de un solo punto de vista. Entonces necesito, y no solo de este tiempo, o sea, decir de qué pasó. Entonces acá de repente nos encontramos con una persona del norte que está viviendo y que lo está viendo desde otro lugar y que está resultándole completamente distinto, y por ahí a lo que el otro nos contó, en el siguiente capítulo encontramos que la otra persona está completamente en contra de lo que el otro nos contó. Y entonces, bueno, está en nosotros decir, a ver, ¿yo de qué lado estoy? ¿Me parece bien lo que dijo primero? ¿Me parece bien lo que dijo segundo? Quien dice esto es Gabriel Castañino, el autor de La Era, Eterna Rabia de las Antípodas, que está presentando su libro aquí en los estudios de Radio Libre AM890. Gaby, te vamos a pedir un ratito de paciencia, que vamos a hacer una tanda y enseguida nos seguís contando un poquito más de qué trata. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. Los juegos de azar tienen un solo lugar. AM890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo, de lunes a sábados, y con el relato de Enzo. A las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de las quinielas. Radio Libre, AM890. Si jugás, nos escuchás. Baires Producciones para M890 Radio Libre presenta Cadena Satelital. Argentina está de fiesta. Recorremos el país para contarte sus fiestas, su música y sus culturas. Te esperamos los sábados a partir de las 22 horas por AM890. Argentina está de fiesta. ¿Jugaste al Loto? Recibí el resultado en tu celular. Envía Loto al 1515. Campeones en el ring como en la vida. Campeones en el ring. El placer de escuchar boxeo por radio. Idea y dirección Domingo Rafaeli. Todos los martes de 22 a 24. La previa, sábados de 20 a 21 horas. Y después de las 24, transmisión en vivo de la pelea de la noche. Campeones en el ring. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. Un bolero en Buenos Aires. El magazine más romántico. Con la conducción de Javier Comont. Con Oscar Sacco y Claudio Espino. Un bolero en Buenos Aires. Todos los sábados de 18 a 20 horas. Información, espectáculos, los mejores boleros del mundo y vos. Porque un bolero en Buenos Aires sos vos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 horas. ¿Querés apostar o querés ganar? Jugá con Revista Los Favoritos. Pedila en la agencia de tu barrio. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Granja Abelix sin duda tiene los mejores productos de granja, ubicada en Agüero 1657 entre Santa Fe y Arenales, y la otra sucursal en Gallo 1641 entre Santa Fe y Güemes. Con la compra mínima de 100 pesos podés pedir envíos a domicilio llamando al 4823-4403. Si estás buscando alquilar un departamento en Pilar, nosotros te lo facilitamos.
SD Bienes Raíces te brinda la mejor oportunidad para conseguir tu próxima vivienda. Comunícate con nosotros al 156-991-7716 o por Nextel al 623-602. No necesitas ni depósito ni garantía. SD Bienes Raíces tiene la solución. Hay un solo lugar donde encontrás todo lo que necesitas para tu fiesta: disfraces, repostería, carnaval, carioca, acontecimientos y fechas especiales. Brujas El Cotillón, en la calle Ituzaingó 893 en Pilar. Comunicate al 0230-4427-835 o en facebook.com/Brujas El Cotillón. ¿Te juntás con amigos o no tenés ganas de cocinar? Disfruta de la mejor calidad y al mejor precio en Pizza More. Pizzas, empanadas, sándwiches y tartas. Encontranos en Ramos Mejía, llamando al 4464-1413 o en Morón al 4489-0909. Pizza More, déjate conquistar por el sabor. Autoservicio mayorista N1 Express, en librerías, bazar, regalería y juguetería, las mejores marcas, distribuidores directos, donde queda en Sarmiento 2851 o llamando al 4861-8006. Microbusa Turismo Nacional e Internacional, viajes de corta y larga distancia, servicio empresario, buses 0 kilómetros desde 45 a 62 asientos. Reservas al 4485-8588 o por vía email microbusa@microbusa.com.ar. Auspicia este segmento Unión del Personal Civil de la Nación, Delegación de Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acércate a tus delegados en los hospitales Gutiérrez, Pirovano y Pedro de Elizalde, o encontranos en la web www.upcndigital.org. UPCN, el cambio ya comenzó. Continuamos aquí en La Rosca, siendo las 4:06 de la tarde, y abrimos la segunda hora todavía en compañía de nuestro amigo, ya te vamos a titular amigo, Gabriel Castañino, nuestro escritor, autor de La Era Eterna Rabia de los Antípodas. Contanos un poco, Gabriel, ¿cómo es el proceso para escribir un libro siendo tan joven? Algo que parece tan lejano, hacíamos chiste con esto cuando empezamos, pero en serio, realmente tener 25 años y escribir un libro no es una proeza menor. ¿Cómo fue cómo se gestó esto y cómo lo pudiste materializar? Porque por ahí uno delira un poco con ideas, quiero escribir un libro tal cosa, pero termina anotado en un archivo de Word y nunca más. Bueno, tiene mucho de eso. En realidad, creo que es paso a paso. Nunca fui pensando qué iba a hacer después, ¿no? Eso te ayuda mucho, es decir, pensar, hacer lo que te gusta. Si te gusta sentarte en una máquina, abrir un archivo de Word y empezar a escribir, hacerlo, que eso es el comienzo. De ahí lo demás lo vas a ir averiguando solo, es decir, siempre podés ir, o sea, cuestión de hacer lo que vos quieras. Vos sabés lo que querés escribir, empezá a escribirlo, a medida que estás vos con tu máquina lo vas a ir armando. Claro, no pensar en vender el libro antes de tenerle el título, por ejemplo. Claro, sí. Claro. Yo creo que los títulos y los nombres es lo más difícil de todo. Así que lo importante en sí es hacer lo que vos te gusta decir. Si vos te sentás y el texto empieza a salir solo, vas por buen camino. Para los nombres, para los personajes, las características de los personajes, ¿usás cosas de la vida cotidiana? No sé, ves un personaje en una figura pública, un familiar, un amigo, algo, y decís, ¿este personaje tiene esto de alguien o es más? Bueno, en sí, creo que uno siempre va agarrando un poco, ¿no? Las cosas que tiene cerca, las cosas que a uno le gustan. O las que no le gustan también, porque obviamente cuando uno desarrolla a los personajes con los que uno no coincide, tiene que agarrar un poco de esas personas que uno dice, mirá, cómo lo odio, no. Es decir, ¿Te pasa eso? ¿Te encariñás o te genera cierto rencor algún personaje? Y yo creo que es la idea, que uno sienta un poco eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde el tema de la mujer, qué sé yo, uno puede decir, bueno, en el mundo medieval la mujer no era lo mismo que hoy en día, entonces... Por ejemplo, también aparece un poco esto de que las mujeres que vayan a leer el libro, a ver si se encuentran un poco primero disgustadas, porque van a ver que son medias relegadas a la historia, pero bueno, después eso va a cambiar y va a cambiar a propósito. Entonces creo que va a haber ciertos personajes que las van a hasta un poco medio dejar de lado y cosas así, y bueno, entonces uno también va armando un poco, aprovecha la ficción para describir cuestiones, ¿no? de gustos personales o sociales incluso también. ¿Cuál fue la parte más difícil de todo el proceso de escribir el libro? ¿Cuál sentís que fue? ¿O alguna traba, algo que se te haya generado que...? Creo que lo más difícil en sí es una vez que vos ya lo terminaste de escribir y decís, bueno, ¿ahora qué hago? Corregirlo. Eso, claro, sí. La corrección debe ser... Claro, y bueno, en este caso, como es una edición propia, la corrección ha sido una labor, creo que no pedida y como un gran esfuerzo en el sentido de que es interminable.
Claro. Fuiste vos mismo que fuiste leyendo y releyendo y puliendo detalles. Y claro, primero lo leí, lo corregí 3 veces en formato digital. Mirá. Y después, una vez que lo empecé a imprimirlo, cada vez que lo leí impreso lo volví a corregir. Porque siempre te encontrarás que en la propia corrección tenés errores de tipografía. Porque no es lo mismo, uno puede conocer las reglas, decir, bueno, esto lleva tilde, esto no. Pero después de un momento que estás escribiendo no estás pensando en eso. Entonces lo salteás, te olvidás. Ahí me imagino lo que debe ser esos momentos. Y aparte si lo escribiste vos es más difícil. Escribirlo, corregirlo 3 veces, te sentís uno de los monjes del Nombre de la Rosa, ¿viste? Que están escribiendo y escribiendo. Bueno, en mi caso me parece que lo más difícil, pienso, es ¿cuándo terminás de escribir? O sea, ¿dónde decís terminé el libro y estoy contento con el libro? ¿Eso llega? ¿Es posible? Y bueno, creo que llega un momento en el que uno dice, si no sigo, me quedo acá toda la vida, porque siempre le vas a encontrar algo. Es decir, eso depende en cuánto uno detallista y perfeccionista quiera hacer. Entonces, decir, bueno, llega un momento que creo que lo interesante es dejarlo que los demás opinen y no que sea el libro de uno. Y aparte hay que vender el segundo y el tercer ejemplar también, claro. Así que le dejamos un poco de material por fuera. Contanos, Gabriel, ¿dónde podemos conseguir La Era y cómo te contactamos? ¿A vos directamente en una librería? ¿Cómo hacemos para conseguir el libro? Bueno, obviamente están 2 versiones, la versión como ebook o libro digital, que la pueden adquirir en bajalibros.com, es una tienda online de libros. Y bueno, para el formato impreso pueden contactar a través de la fanpage en Facebook, que sería facebook.com/libro La Era. Libro La Era. Sí, y bueno, ahí obviamente van a tener los datos de las librerías o los lugares en los que está a la venta. Excelente. Gabriel, te agradecemos muchísimo por haber venido aquí a los estudios de Radio Libre para presentar tu libro y esperamos, obviamente, que vengas para la segunda y la tercera edición. Ya primer programa que espero en el cronograma de medios que vas a recorrer a presentarlo va a estar La Rosca. Esperemos que nosotros somos así, demandantes. Venís, presentás el libro, pero yo te exigimos algo para la próxima. Bueno, obviamente sí, voy a estar acá presente. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y por toda la buena onda a todos ustedes, la verdad. Pasó entonces Gabriel Castañino, autor de La Era, Eterna Rabia de los Antípodas. Momento ahora de charlar de deportes, ¿sí? El momento que esperábamos todos, quizás, o no sé. Ariel Rodríguez. Sí, realmente hay varias cosas. Hoy estoy un poco desordenado, particularmente. Quiero empezar hablando sobre sobre el superclásico pasado. Y nosotros habíamos hecho un PRODE y voy a decir que hubo alguien de esta mesa que pegó dos resultados. Nadie le pegó al resultado de River y Boca. Pero el señor Mariano García Benito no solo que le pegó al resultado donde el Barcelona goleó 3-0 al Bayern, sino que también le pegó al empate de Racing y Wanderers. Dijo 1-1. Yo no aposté por un Racing Wanderers, ¿o sí? Sí, vos dijiste que ganaba Racing 2-1. Bueno, estuve cerca. Bueno, sí. Así que creo que ha sido el ganador de esta primera fecha del pro de Rosquero. Espero la producción a ver qué gané ahora. Después me van te ganaste 2 sobres de jugo en polvo, claro, y una bolsa de caramelos, los más baratos. Sí. O sí. Muchas gracias. Sí. Esos caramelos, no. Bueno, bueno. Teníamos que hablar de deportes, Ari. Si querés hablamos de caramelos, está todo bien. Con respecto al pasado super clásico, es cierto que el arbitraje fue malo. Que hubo quizás 1 o 2 jugadores de River que deben haber sido expulsados. Pero los que hacen artes marciales, decís vos. Bueno, creo que después hay que, perdón por lo que voy a decir, me hago totalmente responsable de mis palabras, pero después hay que bancarse hablando gente que sale a hablar tipo 2, 3 de la tarde después que almorzó con algo de vino seguramente, y dice que las medias de Boca son de baja calidad, por eso se rompen. Estoy hablando del Beto Alonso, fuerte, que dijo que las medias de Boca eran de baja calidad, que él no vio patadas. Nada tuvo que ver con las patadas. Claro, es como decir que una viga de acero no es de mala calidad porque le pasan una cortasierra, una motosierra y la cortan. Yo no sé qué está tomando, pero bueno. Más allá de eso, creo que River fue justo ganador. Boca jugó mal, Boca jugó muy mal.
creo que así como Boca ganó el fin de semana pasado en el primer clásico gracias a los cambios que el Vasco había hecho, porque hay veces que haces cambios y te sale bien, y hay veces que querés hacer un invento. Creo que un superclásico no es un partido para inventar algo o para desarmar una estructura, digamos, como la que Boca traía, ¿no? Querer poner a un 9 que te banque la pelota de espaldas al arco, cuando no tenés un equipo que te va a salir a esperar, sino que te va a salir a buscar. Creo que fue un error del Vasco. Creo que Boca lo pierde ya desde el planteo, no solo por dejar afuera a Osvaldo, porque Caleri también es un muy buen jugador, pero creo que Osvaldo en un partido así, quizás vos decís, bueno, pero el domingo pasado no hizo nada Osvaldo. Yo iba a decir eso, porque justamente lo que mantuvo es el equipo de Libertadores y el equipo del torneo local, más o menos. Sí, yo creo que, por ejemplo, creo que Marín, que fue una apuesta, le salió mal. Cubas, que era un jugador que llegaba ahí en lo físico, también le salió mal. Creo que va a cambiar totalmente para este jueves, ¿no? Yo creo que vuelvo a repetir esto, ¿sí? River fue justo, es justo que gane River. Fue penal bárbaro. Ahora que haya que quizás Sánchez, Bangioni, hasta Funes Mori con esa patada, Liu Kang en el pecho. Bueno, también era digamos para más, pero bueno, esas ya son cosas que escapan al juego. Muy distinto un partido del otro, el de domingo por el torneo, y el del jueves por la Copa, en función de quién dominó el partido. Claro, sí. ¿Vos decís que esto está tan directamente relacionado con la localidad? ¿Tanto se hace pesar la localidad en el fútbol argentino o en partidos como este? A mí, yo soy medio escéptico para pensar que es tan fuerte el peso de la localidad. Yo creo que no, porque muchas veces el mismo público te juega en contra, ¿no? Eso puntualmente en el caso de River, me parece. Wow. Porque es conocido por... Bueno, quizás ser sí. Muy crítico. Y aparte, hay veces que vos podés llegar a decir, no, pero la hinchada de River en sí está lejos. En Boca están la gente más cerca, sí. Creo que la presión es como que el estadio tiene otra estructura, entonces es una cosa distinta. Pero de cualquier manera, cualquier hincha, supongo, cuando las cosas no empiezan a salir bien en un partido, se pasan los minutos, hay más nerviosismo, todo se impacienta, cualquier hincha se impacienta, y eso el jugador lo percibe de alguna manera. Claro. Con lo cual, no sé, depende cómo se vaya dando el resultado del partido del jueves, va a ser una ventaja o una desventaja jugar en la Bombonera. Claro, lo que sí, con vistas al partido del próximo jueves, hay mucha, no sé si bronca, pero hay un disgusto muy grande de parte de la dirigencia por lo que se hizo con Osvaldo. Particularmente es el tema Osvaldo, que yo también lo vi mal. Poner a Osvaldo a los 43 minutos del segundo tiempo, creo que fue un cambio innecesario. Yo hasta hubiese puesto, no sé, a Meli, cosa que te corte en el medio y te corra más, pero meter a un 9 como Osvaldo, por el nombre que tiene ya, Osvaldo a 2 minutos del final con un 1-0 abajo, es como que lo condicionás. Sí, aparte me imagino la dirigencia pensando la plata que está pagando para que Osvaldo juegue en Boca, para que lo pongas 5 minutos en el Superclásico, por ahí en el partido más importante del año que va a tener Boca. Claro, y creo que River llega más que entonado, y fíjate si no le salen bien las cosas a River, que hasta la expulsión que tuvo es algo bueno para River, porque que no juegue Teo, creo que Cabenagui ha sido mucho más punzante, tiene un mejor nivel. Y creo que le va a hacer bien al juego de River que juegue Cabenagui y no Teo. Fíjate vos que hasta todo el contexto, hasta una expulsión, te termina, a mi parecer, beneficiando. No sé, vos como quizás como hincha, es cómo cierto, lo ves. Es difícil ser imparcial también a la hora de analizar algo así. Es verdad que Teo no está jugando al mismo nivel, pero también me parece que es un jugador de peso que creo que tiene cierta trascendencia a la hora de jugar estos partidos, porque aparte o contagia a los compañeros o también es el que se enfrenta con el público rival, ¿no? Es el primero en recibir las críticas y eso es difícil. No es un lugar cualquiera, me parece que tiene que jugar. Yo creo que no hizo un mal partido ni en la Bombonera el otro día, no me parece que haya hecho un mal partido, no brilló como lo sabe hacer algunas veces, y tampoco jugó mal el otro día, más allá de la expulsión tonta, que es cierto, estas cosas restan. Y también pensaba un poco, está bien, no juega Teo, Cabenagui estaba mostrando un mejor nivel,
Pero bueno, cada partido es... Claro, no sé, es muy difícil analizar así. Por supuesto. En 2000, acuérdense que Boca perdió 2-1 en cancha de River y después ganó 3-0. Quisiera la opinión neutral de la mesa, que es el señor Fernando Carrizo, que no es hincha de uno de los dos clubes. ¿Qué nos puede decir? No, a ver, a mí me pareció que Boca, yo por ahí no coincido tanto con Ariel en el sentido de que jugó pésimamente mal. No jugó pésimamente mal. River estuvo un poquitito mejor. Y sobre todo en el primer tiempo. Ahora, también a mi juicio le inclinaron la cancha a favor de River en algunas jugadas. Digo, lo de Funes Mori no cabe en ningún criterio que no, digamos, o por lo menos que no lo haya visto, o el asistente que no lo haya visto. Digo, Delfino estaba a 6 metros. Yo veía el otro día los análisis posteriores, medían 6 metros de la jugada. No podés no ver eso. Si fuera una anomalía, una cosa así, en el fútbol argentino, que es una expulsión que un árbitro no ve o una jugada muy dudosa y de pronto no es la constancia, no es que pasa siempre una jugada así, ya bueno, está bien, hay algo raro, está pasando algo raro o el árbitro evidentemente está muy sesgado. Pero es tan constante las críticas sobre los arbitrajes, las polémicas, que pienso, no quiero creer, o por ahí por ser hincha de River, pero me parece que cuando pasa a favor de Boca también, pero en serio, cuando pasa a favor de Boca, recordábamos hace un rato fuera de aire el partido del 2011, cuando River desciende, que a River no le cobran 11 penales, de los cuales 6 eran muy evidentes para cualquiera que estaba en cualquier punto de la cancha, y uno no piensa que es animosidad eso. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? A la mesa, ¿por qué a veces uno escucha decir, no, pero los árbitros, no podés expulsar a 2 personas en un superclásico? Como que hay cosas que por uso y costumbre no se pueden hacer porque es un superclásico. Sí, o porque van 5 minutos, una patada fuerte como la de Banchioni y la de Cubas no son rojas porque van 5 minutos de partido. Claro, no tiene nada que ver, es un partido. Yo me quejo de Castrilli, me quejo de Castrilli, que para mí fue un gran payaso del arbitraje, pero fue el único que echó 10 jugadores en 10 clásicos. Y no le temblaba la mano nunca, más allá de que se lo comió el personaje. Esa es la pregunta, ¿por qué les tiembla? Pero fíjate lo que pasa cuando se equivocan. No es fácil. Si la roja es a favor o en contra, siempre algún jugador. Pero la de Funes Mori no es fácil echar a un jugador de River en cancha de River, como no es fácil echar a un jugador de Boca en cancha de ¿Por qué Boca? No es fácil? Pero porque no se la bancan. No sé qué otra respuesta dar. Claro. Yo hago observo un tema puntual, que es, ¿qué es peor para un árbitro? ¿No ver una falta y que siga el juego o echar a alguien y no había de que echarlo? No, bueno, pero lo de Funes Mori no puede. Lo de Banchioni es un ejemplo puntual, pero me refiero a el tema de cómo manejan la presión. Mirá, me parece que es peor hacer una expulsión a alguien que no se lo merece que dejar pasar. El penal que le cobran a Gago en el último superclásico del torneo anterior, que toda la gente ve penal porque en esa jugada, en el rápido de la jugada ven penal, y el árbitro, yo creo que ahí se pone lo que dice Marian, me parece, que juzgó en ese momento, dice, bueno, cobro el penal, que es lo que vieron todos, y por lo menos zafo este ratito. O sea, me tengo que enfrentar con 11 jugadores de Boca acá contra 70.000 personas, 60.000 que están viendo otra cosa. Capaz estaba la duda en ese momento, pero cobra lo que te tira más fuerte en ese instante, que es cobrar el penal a favor. Es como más fácil tomar esa decisión. Sí, pero evidentemente los árbitros, hay un problema con los arbitrajes en el fútbol argentino, porque por eso digo, no es la primera vez que estamos hablando de esto, es algo de todos los fines de semana. Claro. Pero también entiendo lo difícil que es la postura, lo difícil que es estar en la piel en el cuerpo de un árbitro dentro de un partido, con las cosas que pasan alrededor, con esto que digas lo que digas, siempre te van a estar una semana criticándote. Yo me acuerdo del apriete, ¿cuál fue el apriete que sufrió en la cancha de River? Pesota, cuando descendió River. Que van todos en fila como si fueran un batallón a apretarlo, porque fue eso. Bueno, vamos a dejar el superclásico de lado, vamos a ver qué pasa el próximo jueves, y vamos a tocar un poquito con el fútbol europeo, ¿sí? Si yo les digo que el Bayern Múnich perdió 1-0 con el Augsburgo con un gol de un argentino, se llama Raúl Bobadilla, hizo inferiores en River, ustedes dicen, bueno, es un resultado más, pero el Bayern, que ya es campeón, es la primera vez en la historia profesional que Guardiola como técnico pierde 3 partidos seguidos. Mira, sí, es un dato. En la historia profesional de Guardiola. Como técnico, nunca había perdido 3 partidos al hilo. Y dirigió al Bayern y al Barcelona, ¿no? Claro. Sí. Eso es lo que eso es para otra. Eso columna, es anecdótico, eso es Mourinho para mí es el mejor técnico que hay, pero son por estilos de juego, es como Menotti y Bilardo. Pasamos a España porque está perdiendo en estos momentos el Real Madrid 2-1, un resultado con el que el Barcelona sonríe porque quedan 6 puntos en juego
juego y con este resultado el Real está quedando a 5. Así que faltando 2 partidos. 2 partidos. Sí. Con Messi y Mascherano desde el arranque, Barcelona derrotó 2-0 a la Real Sociedad, goles de Neymar y Pedro. Ahora les voy a contar algo sobre Neymar, son esos datos que a vos te gustan. Sí, señor. En la Real Sociedad atajó el ex Estudiantes Jerónimo Rulli, ¿sí? Hasta el año pasado atajaba en el conjunto platense. Futuro arquero de selección, Ari. Puede ser, sí, y más y sí, creo que ya Martino ya lo ha convocado, así que quizás puede entrar hasta como tercer arquero para la próxima Copa América. Me extraña que hasta ahora no mencionaste el nombre de Lionel Andrés Messi, después de lo que fue esta semana. Creo que... tengo el parte médico de Boateng, es un poquitito... ¿Te tuvo una CB? No, sí, más o menos, no sé cómo. Bueno, les quiero contar con respecto al Barça, que es la primera vez en 115 años que gana 7 partidos oficiales sin recibir goles, ¿sí? Había llegado dos veces a 6 partidos, pero bueno, en el séptimo le habían marcado goles, así que son estos récords que... Todavía quedan récords sin romper para Barcelona. Y Neymar le rompió un récord a Messi. ¡Epa! Así nomás te lo digo. Llegó a los 50 goles hoy en 88 partidos. Messi marcó sus primeros 50 goles en 119. Mirá. Así que fueron más rápido las conversiones para Neymar que mejor que lo para escuche Messi. Nuestro público brasilero. Estaría bueno preguntarle a Neymar quién le hizo los pases, ¿no? De los 50 goles. Bueno. Sí. En Francia pasamos rápidamente al Francia porque a Francia. Ya que fue una derrota vital del Lyon que cayó 3-0 con el Caen y quedó a 6 unidades de mi querido PSG que goleó 6-0 al Guingamp. 6 puntos quedan por juego. 6 puntos, quedan 6 en juego, pero el PSG tiene 13 goles más, así que es muy difícil que se le escape la Liga de Francia. Quiero pasarles un audio y hacerles una adivinanza para cerrar, ¿sí? A ver si adivinan esto. Vieron que hay veces que la política y el fútbol se mezclan. A veces. A ver, bueno, varias veces. Bueno, está bien, es una forma de decir, che, remámela. Es una introducción. Remámela, ya está. Quiero a ver si ustedes adivinan quién le da el apoyo a un precandidato a gobernador de Buenos Aires. A ver. Aníbal, amigo mío, me enteré de que te postulás para gobernador de la provincia de Buenos Aires y no quería faltar de saludarte y decirte de que los demás entran segundo con vos. Desde Dubái, desde cualquier parte del mundo voy a estar haciendo fuerza para que mi amigo Aníbal Fernández sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un beso grandísimo desde acá, desde todos los países árabes. Bueno, ¿saben quién es? Inconfundible la voz, el más grande de todos los tiempos. Discúlpenme, yo lo amo, más allá de que haya gente que... mira, todavía hay gente que critica al Diego por cosas personales. Pero tenemos acá al Diego, mira. Voy a decir una cosa... en vivo y en directo, Diego Armando Maradona, la nota que los países quieren. árabes. Sí. Y Aníbal es un amigo de toda la vida. Diego, cerramos una oración porque tengo que ir atrás. Vamos atando. Bueno, y hay gente también que sigue criticando a Messi. También para toda esa gente. Vamos a cerrarlo así. A cerrarlo así. Es la mejor forma para cerrar esto. Creo que para toda esa gente que critica y pone en duda a Messi, Diego, con el perdón de las damas. No. Decilo, Diego, por favor. Que la sigan chupando. No. Tanda y ya volvemos. Te levantás tarde, comes a cualquier hora y encima tenés que estudiar o limpiar. ¿Tus sábados son así? Tómate un break, quédate con La Rosca hasta las 17 horas y olvídate del resto. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know
know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Ooh, Lordy, my troubles so hard. Ooh, Lordy, my troubles so hard. Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Es la hora 16:30 minutos. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. Baires Producciones para M890 Radio Libre presenta Cadena Satelital. Argentina está de fiesta. Recorremos el país para contarte sus fiestas, su música y sus culturas. Te esperamos los sábados a partir de las 22 horas por AM890. Argentina está de fiesta. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar. AM890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo, de lunes a sábados y con el relato de Enzo. A las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de las quinielas. Radio Libre, AM890. Si jugás, nos escuchás. Campeones en el ring como en la vida. Campeones en el ring. El placer de escuchar boxeo por radio. Idea y dirección Domingo Rafaeli. Todos los martes de 22 a 24. La previa, sábados de 20 a 21 horas. Y después de las 24, transmisión en vivo de la pelea de la noche. Campeones en el ring. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Querés apostar o querés ganar? Juga con Revista Los Favoritos. Pedila en la agencia de tu barrio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Un bolero en Buenos Aires. El magazine más romántico. Con la conducción de Javier Comont. Con Oscar Sacco y Claudio Espino. Un bolero en Buenos Aires. Todos los sábados de 18 a 20 horas. Información, espectáculos, los mejores boleros del mundo y vos. Porque un bolero en Buenos Aires sos vos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 horas. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Granja Abelix sin duda tiene los mejores productos de granja, ubicada en Agüero 1657 entre Santa Fe y Arenales y la otra sucursal en Gallo 1641 entre Santa Fe y Güemes. Con la compra mínima de 100 pesos podés pedir envíos a domicilio llamando al 4823-4403. Si estás buscando alquilar un departamento en Pilar, nosotros te lo facilitamos. SD Bienes Raíces te brinda la mejor oportunidad para conseguir tu próxima vivienda. Comunícate con nosotros al 156-991-7716 o por Nextel al 623-602. No necesitas ni depósito ni garantía. SD Bienes Raíces tiene la solución.
Hay un solo lugar donde encontrás todo lo que necesitas para tu fiesta. Disfraces, repostería, carnaval, carioca, acontecimientos y fechas especiales. Brujas El Cotillón, en la calle Ituzaingó 893 en Pilar. Comunicate al 0230-4427-835 o en facebook.com/Brujas El Cotillón. ¿Te juntás con amigos o no tenés ganas de cocinar? Disfruta de la mejor calidad y al mejor precio en Pizza More. Pizzas, empanadas, sándwiches y tartas. Encontranos en Ramos Mejía, llamando al 4464-1413 o en Morón al 4489-0909. Pizza More. Déjate conquistar por el sabor. Autoservicio mayorista N1 Express, en librerías, bazar, regalería y juguetería, las mejores marcas, distribuidores directos, donde queda en Sarmiento 2851 o llamando al 4861-8006. Microbusa, turismo nacional e internacional, viajes de corta y larga distancia, servicio empresario, buses 0 kilómetros desde 45 a 62 asientos. Reservas al 4485-8588 o por vía email microbusa@microbusa.com.ar. Cuatro y 35 de la tarde en la República Argentina. Continuamos aquí con La Rosca en vivo hasta las 5 de la tarde. Nos queda un ratito de programa y vamos a dar lugar a hablar del momento cultural, el momento en que nos paramos y nos hacemos los eruditos un rato aquí en el programa de La Rosca para hablar de cultura. ¿Es así? Sí. Estoy así. Distraída. No estoy distraída. Es que acabo de venir de una clase de yoga. Sí, muy fuerte. Sí, entonces, acá muy cerquita de los estudios de las radios, en el IPEF. No sé si se acuerdan. Buenísimo. Sí. Bien. Chicos, tengo una mala noticia para darles. Sí. No. Sí. Sí, ¿se acuerdan de ABBA? ¿Lo llegaron a conocer el grupo ABBA? Sí, Dancing Queen. Bueno, se murió el bajista a los 69 años, Roger Gunnarsson. 69 años. Sí, se murió así. Sí. De repente en su casa de Estocolmo se murió. Palmo. Ya está. Este bajista colaboró con Celine Dion, Elton John, pero fue muy conocido por ser el bajista de ABBA y de la canción, sobre todo Dancing Queen, que es la que más bajos tiene. ¿Sonará igual ABBA ahora que cambia? Yo creo que no, ya estamos en el horno. El tema, hubo un montón de intentos de que ABBA se vuelva a juntar, ahora ya está, se terminó, obviamente. Ya está, no hay más chance, pero porque ya sin bajista sería complicado. Sí, se complica. Se presentó la semana pasada el libro Valentín y los caníbales de Ediciones del Eclipse y de Ana Méndez. Lo traigo acá porque se presentó por primera vez en Argentina un libro con una aplicación para celulares y tablets. Es decir, uno puede comprar el libro impreso, este libro infantil muy breve para niños, y también lo puede bajar en el celular o en la tablet. Jugar, ver el videoclip y hacer un montón de cosas que no se ofrecían habitualmente en Argentina. O sea, ninguna editorial argentina ofrecía estas cosas antes. ¿Morirá en algún momento el libro en papel? Tenemos 3 minutos y vos querés tener una discusión complicadísima. Es una discusión que viene a señales, creo, ¿no? No, sí. Yo no creo que vaya a morir. Yo no creo tampoco. En la Feria del Libro cada vez están como disintiendo más de esta idea. Hay una nota de Humberto Eco que dice sobre este tema y cómo los aviones no reemplazaron a los barcos. Así empieza la... Es que Eco está en contra de que se muera el libro. Eco Sí, dice que el libro en papel es necesario. Claro, que los dos pueden convivir perfectamente. Si quieren debatir, les voy a plantear un debate así muy breve y muy rápido. En la Feria del Libro se discutió ayer entre un par de periodistas si es necesario hoy, con la competencia que tiene el periodismo y las redes sociales, y particularmente las redes sociales y en realidad la tecnología en general, espectacularizar la noticia, o sea, disfrazar una noticia para hacerla al espectador o al oyente o hasta al lector mucho más dinámica, mucho más interesante. O sea, hacer como un marketing de la noticia. Sí, por ejemplo, tratar de vender la noticia. Sí, pero vestirla, darle como la parte más amarilla. Y digamos que es como una práctica que continúa de los diarios, no es algo como nuevo directamente, ¿no es así? Pero se está usando mucho en los noticieros porque los noticieros están llegando como al fin. No es una locura pensar que los medios, en general, todos los diarios, todos los que transmiten noticias, se adapten a la realidad que vivimos hoy, y es hacer las noticias con un poco de formato más relacionado a las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco más breves,
un poco más amigables, quizás más accesibles para cualquiera que está mirando desde el celular, uno por ahí no lee una columna entera de una editorial de un diario desde el celular. Lo puede hacer, pero no creo que sea la mayoría. O sea, estamos más acostumbrados a leer un titular, un copete, un tuit en 140 caracteres, y no sería una locura pensar que los diarios vayan más para ese lado. Pero no estamos hablando solamente de los diarios, estamos hablando también de los noticieros en vivo. Lo que pasa ahora con los noticieros en vivo es que la noticia ya pasó, ya vos te enteraste por tu celular que hubo un accidente en un tren, o sea, en un avión, lo que sea. ¿Te lo enteraste en el celular o a través del Facebook? Yo en ese sentido, vos sabés que estoy viendo mucho, perdóname, Luisa, en los medios, estoy viendo que agarran un tema y le dan una vuelta al tema, un análisis de capaz que 1 hora y media. Es que se planteó esto. Dan sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, y le buscan vueltas que ya no tienen más, que ya no saben cómo ocupar espacio de aire. Esto es una reflexión sobre todo para el oyente, porque es ¿qué prefieren también? A veces hay que hacer más dinámica la noticia, porque vos ya la conocés, y cuando llega por ahí el noticiero en vivo de la televisión, ya no te pueden contar nada más de lo que ya sabes. O sea, ¿qué te van? No sé si lo demás te interesa como No, pero por eso creo que también le buscan dar una vuelta a lo que decías vos, o más espectacularidad, o darle una forma y mostrarlo desde un lugar que seguramente un tweet o un artículo en Facebook no puede hacer. Como que yo creo que si bien la televisión, el radio, el diario se tienen que adaptar a las redes sociales y las van incorporando, no es que pierdan su lugar. No es que la gente deja de mirar noticieros, si no existieran más los noticieros, si fuera porque la gente los ve en el celular, ves la noticia en el celular. Pero sí, te van a poder dar el tratamiento de la noticia sobre el gol del Real Madrid. Mirá que está bien, vamos. La gente está festejando. ¿Ves cómo nos adaptamos a las redes sociales? Mirá, y lo vi por la tele, no por un tuit. Fíjate qué rápido. Pero no, a lo que voy es esto. Vos vas a ver en la televisión y capaz ya no estás viendo, no es que miro el noticiero porque quiero ver las últimas noticias, sino porque está tal diciéndome qué noticia, contándome la noticia. Está María Laura Santillán y Santa la entidad que adquirió el comunicador. Claro, exactamente. O sea, estás viendo ese comunicador. Y está bien que el comunicador vista de algún modo la noticia con más detalles, que la haga por ahí más, la palabra es más espectacular, más hollywoodense, por así decirlo. Los medios, el noticiero es un entretenimiento más. No es una cuestión de meramente informativa para que la persona esté involucrada en lo que está sucediendo en la realidad. Es un poco un entretenimiento, y creo que ahí está el talento también del noticiero. Aparte, el noticiero se va a adaptar a la necesidad del público. Si está bien o está mal, claro. No le interesa alcanzar la mayor audiencia posible. Sí. No, es que entre el público hay como pros y contras. Sobre todo por el debate que se generó ayer con mucho público, había más de 150 personas. Había mucha gente en contra de esto. No, yo quiero que me cuenten la noticia tal como fue. No quiero que me la agranden. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenés a tratar ciertos temas. No podés dar con el mismo tono si estás hablando, no sé, un video gracioso de internet, que estar contando la muerte de 2 chicos en un taller clandestino como la semana pasada. Eso, por mucho que lo quieras adaptar, no lo puedes contar como si fuera un chiste. Y sujetándote a cierta noción ética de lo que estás presentando, qué tan cierto es lo que estás diciendo. Es que espectacularizar no es solo hacerlo chiste, es también entrar muchas veces en detalles morbosos. Bueno, y justamente eso es el problema. De eso te quería comentar, porque hay una película con, no se me fue el nombre del actor, que se llama Nightcrawler, que es la historia de un... Vos, Mariano, a ver, el nombre del actor no me lo acuerdo. Dame un segundito que ya me lo vas a sacar. Que se llama Nightcrawler, que es la historia de cómo se hace un paparazzi. O sea, es un pibe que se compra una cámara y sale a filmar todos los hechos sangrientos de la ciudad creo que es de Los Ángeles. Y la verdad es que el tipo hace, pero las cosas inimaginables que se pueden hacer, y hay un papel que juega mucho René Russo ahí, que es como la editora o la productora de un programa, que le va diciendo al oído a los presentadores de la noticia todo lo que tienen que decir para que genere más morbo, justamente. El actor es Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ahí está. Es que en este sentido hay 2 películas, bueno, esta que estás diciendo vos y El Señor de la Guerra, de Nicolas Cage, claro. O El Hombre de la Guerra, y hasta Walter Mitty, que hablan de esto, de cómo se construye la noticia. Para el oyente que esté interesado, estas películas son súper interesantes para ver el proceso. Pero el debate, y está bueno lo que opinan ustedes, es que se planteó ayer era esto, es cuánto el oyente o el espectador necesita, ahora que compite el noticiero con las redes sociales, que la noticia sea más dinámica, que
que no sea solo hubo un accidente. Hubo un accidente. El límite está en hasta cuánto detalle morboso le ponemos o no. Y bueno, hay un medio que se caracteriza por eso lo traje acá del debate. Claro. Todo depende del tipo de público. Hay una audiencia para ese cierto tipo de noticia y otra audiencia que no busca eso, busca otro tipo. Así como hay diferentes diarios. O sea, aparte, si mirás las noticias más leídas en los portales de internet, no sé, Perfil, La Nación, Página 12, Clarín, cualquiera, vos ves el ranking de las noticias más leídas y ahí por ahí discrepo un poco en el sentido del público, es verdad, el público es distinto para cada medio, pero ves si las noticias de policía, yo las detesto. Las noticias de policiales no me dan ganas de leerlas, me parece una morbosidad absoluta, lo que es un poco lo que decías vos, pero son las más leídas siempre. La chica violada por el taxista, ponele, porque el tratamiento aparte es bastante irresponsable. Siempre te cuentan, no sé, qué tenía puesto la chica ese día, qué fue lo que le dijo a los padres. No es que tenés una problemática sobre violencia de género o... Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el caso de Ángeles Rawson? Sí. Estaba Sergio Lapegüe desde TN, en vivo desde la Fiscalía, y desde la Fiscalía sacan un rollo de tela para tapar la salida de los testigos y la salida de los distintos de las distintas personas que estaban declarando, y ya él dijo, ya ahí viene un cuerpo. ¿Cómo van a sacar un cuerpo abajo entre dos policías? Sí. O sea, yo me acuerdo de eso. Eso es la representación de la prisa que hay por tratar de la primicia, de llegar a ningún lado en realidad, porque en realidad lo único que es como dice la duquesa, es hasta qué punto le alimentamos el morbo a la audiencia, ¿no? Cuando llegues a Telenoche, a Telefe Noticias, duquesa, ¿cómo vas a tratar las noticias? ¿Te vas a acordar de esta conversación? No, vamos a estar todos, supongo, vamos a llegar en masa. Pero es un debate que se lo quería plantear porque es interesante para que el oyente piense y para que todos pensemos, también desde el rol de periodista. Sí. Feria del Libro. Última vez que lo mencionás. Última Samba Cultural de la Feria del Libro. Sí. Como les adelanté hoy, en la Feria del Libro sucedieron muchas cosas. Hubo desde visitas internacionales hasta escritores de todo el país, dando conferencias, charlas. Fue muy movida. Pero les voy a tirar un dato interesante de la Feria del Libro. No hay solamente libros. No se consiguen solamente libros como todo el mundo piensa. Mira. Lectura de aura. ¿Cómo lectura de aura? Lectura del aura. 160 del aura. 160 pesos. Hay una señora en un stand muy famoso de una librería muy famosa que no vamos a mencionar. La señora Azucena, la conozco personalmente y le mando un saludo enorme. Ahí está. Mariano fue uno de los que fue a investigar para La Rosca. ¿Qué sucedía? ¿Qué te dijeron? ¿Qué sucedía, Mariano? A ver, contanos. ¿Qué nos devino? Es toda una explicación. Obviamente todas las personas que siguen todo lo que se conoce como esoterismo, que en realidad es un montón de diferentes disciplinas por fuera de lo tradicional, llámese quirología, lectura de las manos, lectura de o reiki o acupuntura. Esa gente tiene una ausencia total de escrúpulos, ¿no? ¿Qué diría Feynman de todo esto? En el medio de la Feria del Libro, en el medio de ofertas de libros, hay alguien que lee el aura y hasta espectáculos de cuencos. O sea, cuencos tibetanos que los recomiendo mucho. Es una herramienta que se usa para meditar, que se da un sonido muy, muy bueno, muy interesante. Que la verdad que relaja mucho. No, pero la meditación te la entiendo. No, yo también la apoyo. En el medio de la Feria del Libro queda un poco fuerte. Tanto, la charla está durmiendo tanto que hasta el operador No, bueno. La meditación te la puedo entender, es una técnica de hace mucho tiempo, pero chicos, lectura de aura, lectura de manos. Isma, lo desafío al señor Nedo Murdoch, operador, 2015. A que se haga una lectura del aura o se deje entrar en esto. Seguramente le va a gustar. Año 2015 seguimos creyendo en estas cosas. Yo pienso. Seguimos creyendo estar en la Feria del Libro, entre varias otras novedades. Pues capaz es muy sesgada mi visión, pero yo pienso que el horóscopo está puesto porque es como gracioso, ¿no? Porque hay alguien que realmente piensa que porque... No, bueno, es que ahí, y ahí estamos metiendo mucha gente que no piensa exactamente. Tenemos problemas con... Les mando un saludo. Esta gente es la que critica a Messi, ¿te das cuenta? Creen en el horóscopo, sí. Se presentó también la Feria del Libro, el libro de Anfibia, que es una revista de crónicas digital muy famosa en Argentina. Se presentó el primer libro, tiene ensayos, crónicas, y también empezó el Congreso de Lectura, de promoción de lectura, y esto lo quiero destacar en el Samba Cultural porque es uno de los congresos más importantes del país. Se hace en los últimos 3 días de la Feria del Libro y se trata de promover la lectura para darle herramientas a los bibliotecarios, docentes y hasta al público que trabaja con chicos como los Casacuna Cuenteros, por ejemplo, que es un grupo de personas que cuentan cuentos en el Hospital Garrahan, en Casacuna, y en otros hospitales de niños. Bueno, este congreso les da como oportunidades para debatir y para
indagar más en cómo se promociona la lectura, porque es importante que se lea, y en todas las edades, no solamente para los niños, que todo el mundo tiende a pensar, la lectura es importante para los niños. No, es importante en todas las edades, hasta por una cosa neurológica. Es necesario leer, y no es porque esté en el Samba Cultural y porque promueva los libros. Esa fue la última feria, la última novedad de la Feria del Libro. Después, si quieren, venimos con cifras, pero eso fue lo último. Ok. Exactamente. Tengo que agradecer a la gente del IPEF que te ha hecho meditar y te ha dejado tan parsimoniosa y tranquila. Nos invita la gente del IPEF, el Instituto Privado de Educación Física, a invertir en educación, así como en yoga, en otras disciplinas. Tiene profesorados en 10 meses con doble título de personal training y rápida salida laboral. En disciplinas como, por ejemplo, ¿cuáles? Pilates, gimnasia integral, natación, nutrición y gimnasia, reflexología y shiatsu, yoga hindú, musculación deportiva, ritmos latinos. Sino también tiene especializaciones, pero de solo 4 meses en stretching y box training. Queda aquí en la calle Rivadavia 11003, muy cerquita de la radio, en la zona de Liniers. Tiene un teléfono para comunicarse que es el 46413178 y un mail que es ipefliniers@gmail.com. También una página de internet www.ipef.com. Más de 35 años de experiencia formando profesionales exitosos. Exitoso fue el andar del Partido Conservador, no lo queríamos dejar de mencionar, esto lo abrimos esta conversación al principio del programa, pero no queríamos dejar de tratar qué está pasando en el mundo que ganan los conservadores, Mariano. Bueno, evidentemente, siguiendo el tema, hubo elecciones en el Reino Unido y en un gran derrota puntualmente de las encuestadoras, ganó ampliamente el Partido Conservador. Sí. Y aplauden. Los conservadores aplauden. Está contento el operador, sí. En detrimento del Partido Laborista, que la verdad ha tenido una muy decepcionante elección, pero agrego un par de cositas interesantes. Una, fue muy buena elección para el Partido Nacional Escocés. Y esto es muy importante. Recordemos que el año pasado hubo un referendo sobre la independencia de Escocia, que Escocia no llegó a independizarse, no alcanzó, pero está demostrando la capacidad política que tiene de seguir presionando. Que hasta se dice que va a ser el gran opositor dentro del nuevo Parlamento. Perdón, Manuel, ¿qué tendencia tiene el Partido Nacional Escocés? ¿Tiene una tendencia más conservadora o nacionalista de izquierda o de nacionalista de puntualmente derecha? Es más nacionalista y no tiene una ideología definida de derecha e izquierda porque su programa es ese, no hay algo... O sea, se limita a eso, ¿no? Sí, no tiene algo puntualmente de programa ideológico en sí, sino lo que busca es volver a tener el control, la soberanía, incluyendo su suelo y todos sus recursos, ¿no es así? Bien. Igual hago otro dato también, como una mayoría también que estuvo silenciosa, que fue la abstención. Primero salió el Partido Conservador un 35-36% y hubo un 30% de abstención de gente que no fue a votar y es directamente. Normal, es atípico. Muy eso. alto también. Mirá. En la zona de Manchester, por ejemplo, llegó al 44%, la mitad no fue a votar casi. Mirá. Lo cual da una demostración de lo que está viendo el panorama político en Inglaterra. ¿Es obligatorio el voto? No. Si recuerdo mal, creo que no. No, me parece que no es obligatorio. Y la crisis, y lo que te da, como dice Mariano, es la pauta de que, a ver, cualquier semejanza con la Argentina en el 2001 es pura coincidencia, digo. Sí. Cuando nosotros teníamos los votos en blanco y acá sí es obligatorio, allá, bueno, es una forma de... También hay que leer eso como... Que no por lo menos a priori verla como una forma de castigar a los partidos políticos. Trataremos más en detalle el tema de las elecciones de Inglaterra más adelante y la política internacional, porque es momento de decirte qué es lo que puedes hacer en este fin de semana de calor, frío. No te vamos a decir si tenés que salir abrigado o no, pero te podemos decir a dónde tenés que ir. Hoy, Teatro Flores, sí. A las 7 de la tarde se va a realizar el Rebel Dogs Music Festival. ¿Quiénes participan? La banda española de Locos, Asesinos Seriales, El Drogas y Malpasar, acá, en Liniers. No va a pasar eso también. No, pero es en el Teatro de Flores, por Locos, favor, es el primer Asesinos festival. Seriales, Drogas y qué más. Y Malpasar. Sí, y Malpasar. Se llama Rebel Dogs Music Festival. Bueno, nada, eso sucede. Sí, hay que cierto rozar el masoquismo para ir a visitar el... Dios mío. Abel Pinto se presenta mañana en el Teatro Gran Rex. Socialmente aceptable. Sí. Y se presenta mañana y el lunes a las 20 horas a beneficio del Hospital Garraham en el Teatro Gran Rex. Está muy bueno para ir.
Hoy a las 12 de la noche se presenta Steve Lawler, el DJ y productor inglés, en Mandarin Tent, en Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Y les tiro así como 2 estrenos muy importantes de la semana que no se pueden perder, porque acá hay muchos fanáticos. Avengers y Big Eyes. Yo lo voy a ver hoy. Avengers es la historia de, o sea, como una aventura más de los Vengadores, si no me equivoco, de Marvel. Y Big Eyes es la película de Tim Burton que habla sobre el fraude que hizo un pintor que se llamaba Walter King, vendiendo las obras de su esposa como si fueran de él. Es una película de Tim Burton. Mira. Sí, así. Y después está la muestra Colores en el Alma, Pintar el Borda, que se puede visitar de martes a domingo en el Palais de Glass hasta el 25 de mayo. Eso es todo, así como lo más relevante de esta Tenemos semana. actividades para el fin de semana y un último comentario sobre los deportes. Bien, el Real Madrid con 12 quiso intentar ganar, finalmente empató con 12 porque el árbitro le cobró cada cosa. Estaba intentando que marque un gol, pero bueno, empató 2-2, Barcelona 90, Real Madrid 86. La próxima fecha, Barcelona Atlético Madrid, así que partidazo. Está peleado, pero bueno. Campeón el Barça. Claro, y Diego Alves, un dato último de estos datos que le gustan a mi querido amigo Marian. Por favor. Diego Alves, el arquero del Valencia, igualó a Zubizarreta como el arquero que más penales atajó en toda la historia de la Liga de España. Y es el único que le tapó 2 penales a Cristiano en toda su carrera. La enorme estadística en la piel de Ariel Alejandro Rodríguez, el encargado de deportes que ha pasado una vez más aquí por los estudios de Radio Libre AM890, acompañado también por la duquesa Antonella de Alba, con las noticias de los espectáculos y la cultura de la República Argentina y el mundo. Mariano García Benito estuvo analizando la situación en Rusia y en Inglaterra, el internacional García Benito, que algún día lo vamos a retar a hacer una columna en un idioma extranjero, a ver qué sucede, con traductores. Fernando Carrizo en la coconducción y en la política nacional, Rocío Sánchez en la producción y en la operación táctico-técnica, el señor Ezequiel Murdoch Ledo. Mi nombre es Facundo Vía. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene para seguir con el Circo Nacional aquí en La Rosca por Radio Libre AM890 hasta las 3 de la tarde del sábado que viene. Abríguense y también desabríguense porque no entendemos qué está pasando con el clima. Chau. ¡Viva Perú! No te desesperes, quédate tranquilo, que La Rosca nunca se termina. Facundo Oviedo y su equipo te esperan todos los sábados, de 15 a 17 horas, en Radio Libre AM890. Aire que se siente.